Mad Men es una crítica encarnizada a esta época y muestra a través de la ficción todas las sombras de ese Estados Unidos aparentemente idílico. Don Draper no es quien dice ser, su identidad es una mentira. Y ese misterio y cómo él y el resto de personajes van lidiando con ese secreto a lo largo de la serie es la trama sobre la que se va construyendo, ¿no? Más allá de él hay todo un coro de personajes que nos permiten hacer una radiografía de los años 60. Es uno de los temas principales de la serie, que es la infelicidad a pesar de tenerlo todo. Las narrativas que también les oprimen, y el mejor ejemplo, y este es el personaje que mejor explora esta idea, es Peggy, a la que le oprime el machismo, los estándares misóginos de la época, pero ella misma también explota en sus campañas publicitarias para vender productos a mujeres como ella. Luego está Betty Draper, la mujer de Don, la perfecta ama de casa de los 50, criada específicamente para cumplir ese rol. Don Draper es el cowboy moderno. Crece en esa sociedad capitalista, pero que a veces incluso rechaza el sistema al que él contribuye. El orden internacional liberal le está hartando. Y Don Draper al final representa eso, el espíritu del cowboy americano, del destino manifiesto y de me voy a buscar nuevas fronteras. Mad Men deja muy claro desde el principio que no quiere glorificar los 60, sino abordarlos de forma crítica. Él utiliza la nostalgia por esa familia idílica para vender un producto. Lo que llamas amor fue inventado por tipos como yo para vender medias. Esta frase tan cínica es uno de los momentos estrella de la serie Mad Men, que nos muestra el poder de la publicidad en nuestra vida cotidiana. Un sector que vivió su auge en una de las décadas más interesantes y convulsas de la historia de Estados Unidos, los años 60. A veces, asomarse a la ficción es útil para entender la geopolítica. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Mad Men y de los años 60. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio tan particular, vais a ver que es un episodio un poco raro, va a acabar siendo un poco raro. Se han venido Alba Liva. ¿Qué tal, Alba? Pues estoy contentísima porque vamos a hablar de mi serie favorita. Muy bien. No una de mis series favoritas, mi serie favorita. La serie. Es la serie. Es que me encanta Mad Men. Y te has venido en unos tardos 60 me he más venido, 70. Es que no tengo mucho vestuario sesentero, no soy una chica muy sesentera y me he venido más con este vestido un poco más 70s. Estoy últimas temporadas de Mad Men. Vale. Pero sí, más años 69, esas cosas. Uh-huh. Y se ha venido con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Quién se casa, Eduardo? Yo me he metido en el papel. Vale. Me he engominado el pelo. Has intentado ser Don Draper y, bueno, me he quedado más y parece como que vienes de la Feria de Sevilla. Sí, bueno, es que casi. Bueno, Hace una semana bastante estaba, no así, pero más o menos. Un poco más torcido en la Feria de Sevilla. Tú también Pero, muy de Mad Men. Yo, también mi serie. Creo que es de las cosas que a nivel de series coincidimos, Alba y yo. En general, tú y yo coincidimos bastante con series. Sí, aunque la gente piense que no, pero yo Mad Men, o sea, es mi serie mi serie favorita. O sea, me la he visto junto con The Office. Ah, The Office, que de hecho el otro día también leí que merecería van a la pena hacer hacer algo. un medio revival de Bueno, eso The ya es Office. más complicado. Sí. Hombre, pero Mad Men es espectacular. A ver, The Office somos nosotros. Quiero decir, el orden mundial performa ser The Office Ya, muchas Tal cual, veces. sí. Porque, Es la versión española de The Office. porque Sí, es a así. veces sí. Sí. Pero Pero sí. bueno, ahora vamos a... que más tenemos cositas por la, Sí, hay por la que- mesa. Ahora vamos a hablar de eso y vamos a explicar un poco por qué hemos seleccionado este tema. Pero, por cierto, si te gustan las distopías, también te dejo una recomendación de podcast y es Premonición. Es una ficción sonora ambientada en el año 2040, en un lugar donde apenas hay electricidad, faltan productos básicos y la vigilancia del régimen lo invade todo. Un periodista llega a Seren, que es una comunidad aislada que resiste al sistema, y ahí empieza a reconstruir la historia de un líder desaparecido. Pero también conoce a Luz, que es una mujer que escapó no solo por la política, sino por algo más cotidiano y silencioso, la migraña. Lo interesante es que Premonición hablaba de la migraña sin hablar directamente de ello y te mete en la piel de alguien que convive con una dolencia que a veces se infravalora pero que condiciona la vida de las personas que lo sufren. Si eres de los que escucha este podcast para entender cómo funciona el poder, los sistemas de control, incluso la fragilidad humana, esto te va a interesar. Y además son capítulos muy cortitos, de 15 minutos, está muy bien producida, muy recomendable. Así que ya desde aquí, esta recomendación, Premonición. Vamos con el tema que nos toca hoy, que es Mad Men, que es un poco, bueno, pues la serie, Eduardo se ha traído incluso a un mini Don Draper. Un Funko. Un Funko. Yo soy muy enemigo de los Funkos, que la gente no piense que yo soy aquí Un comechetos. Sí, no. Bueno, ojo, Ala. respeto a la gente que le guste los Sí, Funkos, sí, pero sí. no, a mí no me... Pero este me lo regaló De hecho, mi amigo. aquí tenemos un Funko por ahí del gato Sí, con que nos botas. regaló un Yo nos oyente. regaló un oyente. Este no lo voy a Está por dejar ahí aquí, arriba. porque este me lo regaló mi amigo Mario Sancho, que con él me la vi con 15 años esta serie, y es Don Draper. No lo voy a sacar porque no lo he sacado nunca, porque esto algún día pierde valdrá valor. millones. Claro, si lo abres millones. pierde valor, como Lo voy a dejar lo de aquí. Star Wars.
Wars. Aquí a Don Draper. Es que esto es muy bajito, aquí así. Ahí está Don Draper sin desembalar, básicamente. Sí, también Y tiene luego Olson. la versión de Hacendado detrás de él. que es- Y, en plan, no llevamos alcohol, pero sí hielos. Es que no suena. Vale. Porque El Mad ASMR. Men suena así. El ASMR Sí. Mad Men Y suena no así. fumamos porque ninguno de nosotros fumamos, Claro, pero si no, claro. estaríamos fumando aquí Sí. sin parar. Bueno, no, porque esto es un podcast en el que nos escuchan niños y no hay que fumar. No hay que fumar. Niños. Ni drogas, ni cosas raras. Pero bueno, ¿por qué hoy hablamos de Mad Men? Claro. Pues primero porque somos unos frikis, Fernando, porque ya hemos visto que nos encanta. Y también porque se cumplen 10 años del final de la serie. El final de la serie. Sí, un Vale. final que no vamos a detallar para no hacer spoilers. Yo creo que es mejor que el de Los Soprano. Yo creo que es mejor el de Los Soprano. ¿Tú crees? Sí. No, a mí A mí el de Mad Men me encanta, ¿eh? Pero es que el de Los Soprano es tan icónico Ya. que, claro. Yo por ahora me quedo con el de Mad Men. Yo no he llegado a verlo. Yo también, querido oyente, que tienes aquí en mí a un aliado. Yo Va a me quedo estar en la bien porque cuarta- te vas a comer algún me spoiler. voy a comer unos destripes, pero como Yo camiones. he intentado hacer el guión con los menores spoilers posibles, pero a veces va a ser Claro, inevitable. Es muy hay que complicado. asumirlo. Yo me quedo en la cuarta temporada de las 7 que tiene la serie. O sea, básicamente estoy a poco más de la Empiezas mitad. ahora ya... Pero claro, es que yo me la veo cenando con la que manda. Y claro, Ya. no puedo llevar un ritmo muy estajanovista de. Ya, bueno, de no pasa Netflix. nada, poco a Entonces, poco, Fernando. claro, Algún día Eso es. te llegará Para el el momento. medio del verano, pues Ya llegará. lo comentaremos. El tema es que el final de la serie al final es una excusa para hablar de esto, porque la realidad es que nos encanta Mad Men, lo hacemos eso porque nos gusta, pero creemos también que es una serie que permite entender muy bien un momento clave en la historia de Estados Unidos, como es esa década de los 60, que es ese momento de inflexión en la historia, en la economía, en la proyección de Estados Unidos, que Mad Men captura muy bien, porque además la serie nos permite hablar de la construcción de la sociedad de consumo que ha sido el pilar del Estados Unidos que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, sabemos que es verdad que este es un episodio para muy cafeteros, o sea, pero, sobre todo amantes de la serie, creo que lo van a gozar, pero es verdad que yo a la gente que no lo haya visto le diría que se quede. Merece la pena, Sí. 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 Al final vamos a contar algo histórico usando de excusa la serie. No vamos a hablar solo de la serie. Hasta el final Hombre, no es, claro. no es un podcast de cine o de películas, o sea, Claro. o de series. Pero No vamos, somos, ¿cómo se llama ese de la serie, el señor este? Que es Ah, crítico? Bollero. No somos Bollero. No. va muy querido por Por Alba. No. Sí, sí. No, pero he de decir que al final también a veces asomarse a la ficción es interesante para Sí. tratar la geopolítica o momentos históricos, y yo creo que Mad Men es muy buen ejemplo, y es algo que ya hemos hecho en este podcast otras Sí. veces, por ejemplo, cuando hablamos de Dune y tal, ¿no? Es verdad, claro. Y además hay que decir que también llevamos jugando con la idea un tiempo de hacer un episodio de Mad Men. Hay varios oyentes que han dicho que a tope, a otros sabemos que les dará absolutamente igual, pero bueno, si no la has visto y escuchas el episodio, ojalá te dejemos con ganas de verla, ¿no? Además, es una serie larga que te da para, pues yo qué sé, el Sí. verano entero ahí para verla. Sí. Sí, sí, sí. Yo me la vi cuando terminé la carrera y estaba un poco en crisis, y la verdad que me buenísima. vino Saludo. muy bien. Y bueno, además de asomarnos a los años 60, creemos que Mad Men permite establecer paralelismos con la actualidad, Ujú. ver qué cosas se establecieron en estos años que han continuado hasta hoy, o si otras se han mejorado, se han revertido, ¿no? Especialmente porque a día de hoy hay un discurso que ensalza la nostalgia por el pasado. Donald Trump ha ensalzado los años 50 y 60 como esa América feliz a la que hay que regresar, Make America Great Ujú. Again. Y Mad Men es una crítica encarnizada a esta época y muestra a través de la ficción todas las sombras de ese Estados Unidos aparentemente idílico. Y revisitarla es también una herramienta para luchar contra ese discurso nostálgico. Justo. Y bueno, aquí también le queremos dedicar este episodio a Paula Ducay, de Punzadas Sonoras, que nos dejó su TFG para hacerlo, porque ella tiene un TFG sobre Mad Men, filosofía, sociedad de consumo, Ella, publicidad. ¿Cuántas veces dice ella que se la ha visto? Eh, Chorrocientas. Chorrocientas. Yo creo que lo ve como serie de confort cada poco. Eso, Como eso la- lo hace gente, ¿eh? Se lo Como voy- yo se tengo lo un voy a amigo poner. que tú vas a su casa y en vez de poner música pone The Office de fondo. Sí. O Friends, también es una serie de que hay gente Que que Friends se ve no una la y otra soporto, vez. tío. Ay, a mí Friends sí que me gusta. pero Yo bueno. no... No. No hay tiros. ¿O hay tiros o no? No, pero es que no es una serie que no me hace gracia. Ya, es que depende No sé. mucho de la persona. Ahí claro. ya cada uno. Y bueno, ella es como la mayor friki de Mad Men. Se emocionó muchísimo cuando le dijimos que íbamos a hacerlo y me pasó bibliografía a tope. Así que nada, un saludo a Paula Ducay. Esto va para ti. Claro que aquí os habéis llegado a leer libros para
preparar el episodio. O sea, Sí, poca es que broma. yo no- ¿Cómo se llama el libro este? Se llama Politics of Mad Men o algo así. Critical Essays of Mad Men. Y entonces es una colección de ensayos sobre la serie Mad Men que la verdad que nos ha venido Que bastante son bien. buenísimos. Bueno, es de las primeras temporadas solo, ¿eh? O sea, daría para mucho más. Pero sí, es un libro que recoge ensayos muy buenos sobre esta serie, porque es que en Mad Men está todo. Es que hay muchas cosas. O sea, yo en mi casa he soltado unas chapas esta última semana a mi señora por... A jefatura. Buah, porque la vimos juntos, que a ella le encanta y, bueno, y le está diciendo, pues ¿te acuerdas de este capítulo? Mira este enfoque. Y el libro está muy bien para entender el trasfondo de la serie, de verdad. Sí, que aquí no penséis que los guiones los hacemos con unas aceitunas y unas cañas, sino que nos empollamos libros para darle ahí como la dimensión profunda a los temas que abordamos. Hombre, por eso hemos ganado en Onda, Fernando. Claro. Sí, bueno, sí. Entre otras cosas. También hay puntos que restan, como venirte aquí de falangista o... Pero bueno. He elegido la corbata y todo de la época de Mad Men, Sí. que esto es muy de los edificios de... Sí, puede ser una corbata de mi abuelo, sí. Bueno, pues es la época de Mad Men. Claro, tal cual. Bien, ya sabemos que Mad Men, la serie se sitúa en la década de los 60. Pero todavía, bueno, no hemos hablado exactamente de qué va y para atraer y rescatar a la gente que puede estar aquí un poco perdida o aterrizando en este tema, vamos a contar un poco de qué trata o qué aborda la serie Mad Men. Vale, pues Mad Men sigue a los trabajadores de Sterling and Cooper, una ficticia agencia de publicidad de Nueva York en los años 60. De hecho, el término Mad Men es el nombre que se dieron a sí mismos los publicistas de las agencias de Madison Avenue. Eran los hombres de la avenida Mad, ¿no? Así, el mundo de la publicidad es el centro de la serie. El protagonista de la trama es Don Draper, del que va customizado aquí Eduardo. Eduardo, que ha venido de estos sitios de otakus, ha venido de la... ¿De qué? De esta- De otaku. Él habla de la Comic Con. este tipo de cosas. Podemos dejar de insultar a colectivos. Bueno, porque- pero es que todo lo que está diciendo yo lo he ido toda mi vida. O sea, yo de Claro. adolescente iba a la Comic Con, a todo esto. Yo fui a la Expo nunca Comic. a la Expo Comic. Yo fui a la Expo Comic. Ahí- Eduardo ha venido de Expo Comics. Sí, que tomaban los primeros dorayakis, Sí. los... ¿cómo se llama esto? Los yate cómodos de su momento, ¿sabes? Sí. Que me firmó un cómic, el de la serie de Fábulas, que es un serión de cómics, uno de los dibujantes. Pero bueno, seguimos. El protagonista de Mad Men es Don Draper, que es el publicista estrella de la compañía. Es un hombre de éxito, con una gran visión para el marketing. Y es un hombre muy listo, muy guapo, muy mujeriego. Lo tiene todo, ¿no? El trabajo ideal, el éxito, una mujer guapísima, una casa perfecta a las afueras, 2 hijos preciosas, todas las amantes que pueda desear, muchísimas amantes. Pero como descubrimos muy, muy pronto en los primeros episodios, Don Draper no es quien dice ser, su identidad es una mentira. Y ese misterio y cómo él y el resto de personajes van lidiando con ese secreto a lo largo de la serie es la trama sobre la que se va construyendo, ¿no? Pero como decíamos al principio, Mad Men es mucho más que los secretos de Don Draper, porque más allá de él hay todo un coro de personajes que nos permiten hacer una radiografía de los años 60. Sus tramas se entrelazan con el devenir de la empresa y los profundos cambios sociales de estos años. Claro. Sí, además está muy bien reflejado, por mencionar así algunos personajes icónicos. Está Roger Starling, que para mí Le amo. es que buenísimo. Es un capullo, jefísimo. pero es que le amo. O sea, Es que yo todo su armario me lo pondría. O Y sea, luego ese es señor tiene unos trajes, es tío. carismático, Sí, es mala sí. persona, pero es divertido, entonces que Es le muy quieres. buena. Este es, para que no lo sepa, este es uno de los dueños de la empresa que la heredó de su padre, y es ese tipo nepo baby, exitoso, ya madurito, pues está ahí. Luego está ese coro de publicistas, que son los que se conocen como copywriters, que son los míticos ambiciosos, misóginos de la época. Son como pequeños Don Drapers, y ahí tienes alguno como Pete Campbell, que es también muy joven, ambicioso, pero es más feo que Don Draper, no tiene ese Otro éxito. personaje que va de menos a más, porque Sí. al principio de la serie quieres pegarle una guantá con toda la mano abierta Además que y es luego un te va personaje- cayendo bien. Es un personaje que durante toda la serie tiene la cara de querer darle un guantazo. Sí. Que de hecho o sea, en casa miramos cómo, si era calvo de verdad, y le afeitaban esa parte de la cabeza. Entonces, Yo porque- solo le conozco con pelo. Porque claro, pues a se va medida perdiendo que- pelo, y no es que lo perdiera el actor, es que se le afeitaban Le todos los rapaban. días para grabar al pobre. O sea, pero bueno, luego está uno de los personajes más icónicos, que es Peggy Olson, Sí. que o sea, yo diría que es el de los más importantes. Esta es La una... actriz que luego sale en el cuento de la criada. Sí, Sí. eso no sé cómo se llama. No lo sé. Momento. Más ha Elizabeth montado- Moss. sí, Eso sí, es. que ha montado una productora ahora, en plan, o sea, la tía es muy, muy buena. Ella básicamente, su personaje es una chica que empieza como secretaria, que acaba convirtiéndose en publicista, enfrentando a toda esa estructura machista y misógina del momento. De la mano de Peggy tenemos a otro de los personajes femeninos
yo diría más relevantes del cine que ha habido, porque Joanne Holloway es buenísimo ese personaje. Jefaza. Ella es la jefa de las secretarias y es una mujer que explota su belleza en su beneficio y que poco a poco va ganándose un hueco en el poder de la empresa. Y además está muy bien cómo se contraponen las dos visiones de la feminidad dentro del debate feminista, ¿sabes? Sí. En ese momento. Luego Betty Draper, que es la mujer de Don Draper, que se encarna ese rol de ama de casa ideal, que de hecho en el libro que nos hemos leído hay una parte en la que analizan a Betty Draper como esa figura del renacer victoriano que se dio en los años 50, que está muy bien, pero bueno, todos ellos al final van componiendo una trama que nos lleva por momentos icónicos de la historia de Estados Unidos, como la crisis de los misiles de Cuba, la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy, capitulazo ese. Increíble. O ya en la última temporada, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Al final, los años 60, si nos paramos a pensarlo, albergan muchísimos de los mitos nacionales del Estados Unidos moderno y en la serie se ve muy bien. Hombre, de hecho, esa década son todavía los últimos años, porque luego ya vendrá la crisis de los 70, del 73, lo que se llama la edad de oro del capitalismo. Que es la edad de oro en la que Trump no para de hacer referencia claro. en estos últimos años. Claro, y las décadas gloriosas que llama en Europa y demás, o sea, que son años de capitalismo exacerbado. Pero también, como se ve muy bien en la serie, pero como también saben nuestros oyentes, es una década de los 60 de grandes cambios políticos, sociales para Estados Unidos. ¿Por qué solemos comentar que estos años, estos 60, marcan un antes y un después para el país? ¿Cómo? O sea, esa pregunta primero y sobre todo cómo recoge eso, cómo se ve en Mad Men esta época de cambios. Pues como dices, Fer, es una década de transformación porque es la transición definitiva entre el viejo Estados Unidos, heredero de la Segunda Guerra Mundial, y el que vendrá después en la segunda mitad del siglo XX. Un país mucho más moderno y avanzado, vanguardista en muchos sentidos, y esto lo convierte en una década muy contradictoria en el que hay distintas tendencias que chocan entre sí y revolucionan a la sociedad. Y Mad Men lo recoge explorando dos fenómenos. El asentamiento del modelo del consumo de masas, es decir, el modelo de capitalismo consumista expansivo que se proyecta como el garante del bienestar occidental y que no solo es un modelo económico, sino que también es un modelo geopolítico, y el choque entre el pasado y el futuro, entre el conservadurismo y la modernidad. Unos cambios a los que ese modelo capitalista se va adaptando, porque el modelo de consumo siempre sobrevive a los cambios, claro, aunque los personajes de Mad Men no necesariamente lo hagan. Además, esto se ve muy bien en la estética de la serie, y aquí también hay otro de los capis del libro este que hemos leído, que habla de cómo Mad Men representa, te lo enseño a ti, lo que subrayé, de el late capitalism, sí. Cuando la estética supera a la ética, Eso que es esa idea, y está muy bien en toda la estética de la serie. Tú la ves y dices, es que prima lo estético en un mundo marketingiano y te está mostrando muy bien esa... Prima el envoltorio y no la sustancia, ¿no? Claro, es que cuando empezamos la serie, la sociedad que vemos se parece mucho a esa de los años 50, ¿no? Estamos en el 61, así que tiene bastante sentido que se parezca todavía a la década previa. La moda es mucho más gris, encorsetada, las mujeres van con sus rizos intactos, muy cuidados, esos vestidos con vuelo, todo un poco ese victoriano posmoderno, ¿sabes? Que ese resurgir. Sí, también ese rollo pin-up que también, por ejemplo, se puede ver en Fallout. Claro, los hombres van afeitados, que de hecho lo hemos comentado, que yo si fuera de Don Draper realmente me tendría que haber afeitado, pero no lo voy a hacer porque parezco un bebé. Es una estética muy limpia, claro, muy encorsetada, muy conservadora, muy recatada. De hecho, el primero que se deja barba, el primero de los copywriters en las primeras temporadas, que es el que fuma pipa, ese es. Se ríen de él. Como es hippie, guarro, claro, no sé qué. Es el que va de bohemio, el más de izquierdas. Y toda esa evolución se ve muy bien porque al final de la serie vemos una explosión de colores en Estados Unidos y en la serie que es muy setentera, pelos largos, barbas, bigotes, y con la moda también va cambiando la propia estructura social en Estados Unidos, ¿no? En esos primeros episodios vemos una oficina muy jerárquica, todos son blancos, los hombres dominan claramente la redacción, las mujeres son las secretarias, hay un machismo que a veces resulta ofensivo, a veces bastante todo el rato. De hecho, los primeros episodios de la serie, cuando también se está construyendo el piloto y todo eso, el machismo es algo que incomoda a ver, ya de nivel de que se te hace incómodo como espectador, que está muy bien que sea incómodo, ¿no? Y dices, uy, ostras, pero es que juegan con eso. Claro, y además juegan también con cómo se va cayendo ese machismo, porque al final de la serie vemos que ya empieza a haber, las mujeres empiezan a tener mucha más presencia, aunque la estructura perdura, ellas han ganado más peso, empieza a haber gente de color, entonces las cosas van cambiando ahí, y eso es también un cambio social que se vivió en el propio Estados Unidos a finales de los 60, principios de los 70. Sí, es verdad que en Mad Men, al menos hasta donde yo he visto,
las personas negras son o bien cuidadoras de niños o ascensoristas. Sí. Sí. O los que venden patatas y café. O los que venden patatas y café. Es decir, trabajos de muy poco estima social, es decir, Pues- que son los más bajos de la Y más, estructura. más adelante en la serie, lo que pasa es que no has llegado todavía, se explorarán sus perfiles y también hay una crítica Sí. muy buena de nunca llegarán a crecer todo lo que crece, por ejemplo, un personaje como Peggy Olson, Exactamente. ¿no? Entonces también juegan con eso y la serie también es crítica con ese tipo de Y cosas. además se nota el punto de inflexión tras la muerte, tras el asesinato, perdón, de Martin Luther King. Mm. Como parece que hay una toma de conciencia incluso en las estructuras dominantes blancas, que eso pasó en Estados Unidos, y empiezan a decir, tenemos que ser más diversos, ¿sabes? Como que ya se nos ha ido de las manos. Sí. Se nota mucho también ahí. Incluso lo que el párrafo que tú me enseñabas antes de que el primer Mad Men es una estructura como muy fordista y luego ya el último Mad Men es una estructura más just in time, más moderna capitalísticamente hablando, se ve también en la oficina porque las primeras oficinas son estas hileras de gente que escribe en máquinas de escribir y tal, que es muy fordista, es producir A mí en bancadas. Me recuerda mucho a la estética de películas como de los 50-60 de El apartamento de Sí, Billy Wilder, sí. que es una película maravillosa y que juega también con esa idea de la oficina, todo como hileras internas de, gente, mesas, claro. Eso hay es. todo muy individualizado, muy gris, muy estructurado, muy fordista. Pero luego ya conforme avanza ya se van departamentalizando y hay más despachos. Hay más brainstorming, ¿sabes? Claro, Como- espacios más la colaborativos. sala de los redactores. Eso sí, es, esas ya, cosas. ya se diluye más Pero- esa jerarquía. En cierto sentido, esa es la entrada del marketing y de esa idea de la venta del producto en toda la lógica de Estados Unidos. También se ve en la política, luego lo comentaremos y demás. Sí, vamos un poco con la primera idea de la que habla Mad Men, que creo que es la más evidente, que es la sociedad del consumo de masas, ¿no? Volvemos a nuestra minisección de definiciones del bachillerato o de conocimiento del medio, pero ¿en qué consiste exactamente esa idea del consumo de masas o de la sociedad del consumo de masas? Porque es una revolución. esto. Vale, que nos pongan a la cara de Chomsky y la Internacional, que la meta Pablo ahora, que Claro. vamos a ir Eso es. duro con marxismo. No he podido evitar ponerme ¿Cómo marxista. ¿Qué le hago? yo lo estaba leyendo y digo, es que esa cojera. Ese somos aguas que asoma Claro. por aquí. A ver, por resumirlo un poco, la sociedad de consumo de masas es un estadio del capitalismo, ¿vale? Que se caracteriza por un modelo económico que se sustenta sobre el consumo masivo de bienes y servicios. Ujú. Es básicamente nuestra realidad. Sí, la idea del consumismo. Es decir, hay un tejido empresarial e industrial que produce una oferta masiva que los ciudadanos adquieren, ¿no? Ese consumo sostenido es la base del beneficio empresarial y de la generación de empleo. Todo gira alrededor de ese ciclo que se retroalimenta, constituyendo, en teoría, un modelo de bienestar, ¿no? Ujú. Para que todo este modelo funcione, al final los ciudadanos tienen que consumir, que es un poco lo que vemos hoy en día, o las lógicas que tiene, por ejemplo, Donald Trump y demás, ¿no? Esto nos suena porque es nuestra realidad y es la pura lógica capitalista. Y esta lógica de producción y consumo lleva existiendo desde hace siglos, pero no lo hace tanto, o sea, de una forma tan integral y masiva como la segunda mitad del siglo XX, que es un poco la idea que planteábamos antes de ese late capitalism que se desarrolló precisamente en estos años. ¿Por qué? Porque la industrialización abarató la producción, lo que hizo que el consumo de bienes fuera mucho más accesible para gran parte de la población, y ahí tenemos la creación de esa idea de la clase media, Sí. que era una clase con suficiente dinero como para vivir bien, que además emula el modo de vida de los ricos, que sí que podían permitirse todos esos bienes y servicios, ¿no? Y en Estados Unidos es precisamente cuando empiezan a surgir barrios residenciales suburbanos fuera de las ciudades, es el momento del auge del turismo, que además en la serie se ve muy bien cómo Sí. se van. O sea, mientras que en el pasado solo la aristocracia accedía al ocio, progresivamente todas esas clases medias trabajadoras empiezan a viajar. Empiezan a tener sus vehículos, empiezan a ir a resorts de vacaciones, a la playa, van también a Europa, que eso se ve muy bien. Y al final, por ejemplo, Don Draper en Mad Men pues vive con Betty y con sus hijos en una zona de los suburbios de Nueva York, en las afueras. Que esto también es a nivel político electoral. ¿Os acordáis cuando cubríamos las elecciones de Estados Unidos? Hablábamos de la importancia de los suburbs en las tendencias electorales. Sí, que los centros de las ciudades se quedan vacíos y la gente se va a vivir a las periferias. Claro, esto no ocurre tanto en Nueva York, que es un caso un poco Bueno, en los años particular. 60 sí, porque todavía no había crecido tantísimo toda la ciudad, Ya. ¿sabes? Es decir, te puedes ir a las afueras que estabas a 20 minutos en tren. Ahora ya, pues eso supongo que estará lleno de edificios. Sí, pero es este modelo, No, dale, modelo estadounidense de los suburbios, de la casita con jardín, que vemos
vemos tantísimo en tantísimas películas, Claro, que lo seguimos viendo hoy en estética día, ¿no? cincuentera, Es sí. estética Sí. cincuentera. Y además el estilo de vida definía mucho un modelo, porque este hombre vive con sus hijos, una criada que en el caso de Don Draper es negra, tu Ujú. jardincito, tu coche para ir a la ciudad. Hay dos espacios, la ciudad donde trabajas y la periferia donde vives y tienes tu vida idílica, la vida a la que toda clase media en esa sociedad de consumo aspira. Claro. Claro, lo interesante es que para sostener ese modelo de bienestar, las empresas tienen que fomentar el consumo por encima de la demanda básica de comida, ropa y techo, ¿no? De esa pirámide de Maslow, pues oye, hay que ir más allá, ¿no? Hay que generar o explorar necesidades más profundas o específicas. Y ahí es donde entra en juego la publicidad, que vive un auge en estos años 50 y 60, y allí están Sterling & Cooper y el resto de agencias de Madison Avenue, ¿no? McCann. McCann. Que de hecho muchas existen realmente, porque ahí también aparece Ogilvy, Sí. o sea, que Sí. existe, que no, algunos nombres se los inventan, pero otros son reales. Ujú. Aquí quiero mencionar un texto que me pasó Paula Ducay, que es de un autor que se llama Rifkin, que reflexiona sobre estas ideas. Dejaré el título en la descripción y todo por si lo queréis buscar, porque está muy bien. Y él habla de la idea de que los empresarios en estos años, en los 20, 30, 40, tuvieron que hacer grandes esfuerzos para que la sociedad estadounidense dejase de ser ahorradora y modesta, esta ética protestante, para pasar a ser consumista. No es algo que les venía de fábrica, de hecho venían de una lógica completamente contraria y hubo unos esfuerzos activos por parte de las empresas para cambiarlo. Que en los ¿no? años Que- 20 es cierto que se explora un poco tras el fin de la Primera Guerra Mundial, pero esto acaba truncado con la Gran Claro, y Depresión. en los, entonces- y los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de los 50 y 60, es cuando ya ese modelo se asienta. Que de hecho, ¿no? si os fijáis, cuando hablamos de la competición Estados Unidos-China, actualmente siempre se señala que una de las fortalezas de Estados Unidos es que tiene una sociedad muy consumista que es capaz de consumir los productos que genera, mientras que China ahora mismo está teniendo el problema, no son protestantes, pero sí por el confucianismo, de el ahorro, la familia tienes que tener unos ahorros para poder progresar en el futuro, y están intentando llevar a cabo un cambio que tiene muchas resistencias internas. Sí, es la Entonces, idea, en ese la idea momento- de la construcción de un mercado interno que en Estados Unidos es brutal. Sí, pero se en otros construyó en países estos no. años. Claro, Eso es. claro. ¿Sabes? Y cambiando esa psicología social, ¿sabes? Venimos de un modelo anterior y en el fondo esto es revolucionario. Es que ¿no? mola mazo este capítulo, Esto chicos, es os muy- lo tengo que decir. esto es muy- capítulo es la hostia. O sea, Aquí vamos. entrando en O éxtasis. sea, la gente dirá, pero que yo estoy gozándolo aquí, esto que no vamos, lo haría. El nivel de friquismo que a veces Joder. alcanzamos aquí ya es Impresionante. estratosférico. Bueno, entonces, claro, ¿cómo consiguen esto? ¿No? Pues lo consiguieron con la publicidad, pero sobre todo explorando las emociones y la identidad de la gente. Porque la mayor parte de las veces la venta de un producto es una estrategia de ventas, ¿no? Resaltar las características del producto, conectar con la población y hacer que se identifiquen con lo que están comprando. Pero en el fondo lo que también demuestran es que es posible establecer ese vínculo sentimental con ciertos productos. Y aquí hay un momento de más adelante en la serie que tampoco voy a destripar muchísimo, pero hay un momento en el que Don Draper, que es un personaje muy, muy entero, muy enigmático, muy, muy serio, se rompe completamente vendiendo en una campaña que tiene que hacer a unos directivos de unas chocolatinas Hershey's. Se rompe porque conecta con su infancia y lo que a él le evocan las chocolatinas Hershey's. Él está intentando hacer esa conexión y al final le acaba afectando a él. Y es un momento de la serie bastante importante. Draper y sus compañeros no solo venden un producto, sino un ideal, una aspiración. Lo hacen a través de la emoción, y aquí es la frase de Don Draper de todo buen anuncio cuenta una historia. Sí. Y bueno, hay miles de ejemplos que podemos comentar, ¿no? Está el que hemos mencionado en la introducción, ¿no? De una conversación en Don y otro personaje en el que dice que los Mad Men inventaron el concepto de amor romántico para vender medias de nylon, ¿no? Esta idea en realidad es algo que hemos inventado nosotros, no nos viene nada dada como sociedad. Luego hay otro momento icónico en la serie, yo creo que es uno de los momentos más bonitos y más representativos de esta serie, que es el pitch del proyector de fotos, del carrusel, ¿no? Esto creo que es con Kodak o algo Con así. Kodak. Que hace la campaña Es, para Kodak. es un proyector de diapositivas que tiene una forma circular y entonces los de Kodak quieren venderlo como un avance tecnológico. Y Don Reinventar la rueda, creo que ya la Sí, plantea en la sí, sí, campaña, sí, ¿no? sí. De la idea Eso de... es. Es Y muy buena Don esa Draper escena. dice, no miremos al futuro, miremos al pasado y juguemos con la nostalgia. Y él utiliza fotos de su familia, momentos bonitos de su vida familiar, para vender el objeto y lo llama el carrusel, una vuelta al pasado, una máquina del tiempo, ¿no? Y entonces él, ¿qué está haciendo? Está vendiendo el ideal de familia, Sí. la familia perfecta, los recuerdos, la nostalgia. No te está vendiendo solo el producto. Y ya más adelante, es la última temporada, creo, y es un momento que juegan paralelismo con este momento del carrusel, es el famoso pitch de Peggy, de un anuncio para una cadena de hamburguesas, y ella dice algo así, cuando estamos hambrientos de conexión humana y familiar, la podemos encontrar comiendo todos juntos en Burger Chef. Sí. No es las hamburguesas de esta cadena son las más ricas,
la carne es la más sabrosa y nuestros locales son los más divertidos, vas a encontrar conexión familiar y humana en nuestros establecimientos, algo que no tienes en tu casa. Que no tienes tele. Eso es. Y ahí es donde vemos cómo ellos juegan con las emociones y con las ansias humanas más allá del producto. Y es que esto es algo que nos parece muy normal hoy en día, pero en realidad se sentaron las bases en este momento. Yo es que te iba a decir eso, que hoy a cualquier persona que se interese un poco con el marketing, esto lo tiene, vamos, más que sabido. Pero claro, en esta época era absolutamente revolucionario. Hasta, por ejemplo, cosas sociológicas que hoy pueden darse por sentadas, en los 50-60 estaban un poco en pañales, también la psicología. Claro, y se ve, bueno, de hecho en la psicología se ve, hay un personaje con una psicóloga que fichan en la serie y lo analiza. Yo cuando lo veía pensaba en el caso de Barbie, que cuando hicimos ese capítulo de Geopolítica Pop lo comentábamos, cómo se desarrolló una serie de anuncios y unos lemas para que las madres, para fomentar que las madres permitieran que las hijas se compraran una Barbie. Para que fuera como, prefiero que ella se vea reflejada en esa muñeca y que no quiera ser lo que es esa muñeca. O sea, cómo se trabajaba psicológicamente con todo eso. Otra cosa icónica en la serie es, con el caso de Jaguar. Es esa idea de venderle, o sea, apelar al público que no parece tan obvio que es el público. Es decir, productos para mujeres, pues en vez de orientarlo a los hombres. Lo de las y medias, y también esa idea de, pero es que no me estás vendiendo el producto a mí como no soy una mujer. Y él dice, es que no te lo tengo que vender a ti, se lo tengo que vender al hombre, que es a quien quieren satisfacer las mujeres. Eso es. ¿Cómo jugaban con eso? O el caso de Jaguar, a mí me parece buenísimo en la serie, cuando plantean, tienen el... Jaguar, los coches. Los coches, sí. Bueno. Pero claro, es un coche muy malo, un deportivo, que en realidad no es útil para una familia, y lo que hacen es, tenemos que vender solo al hombre como si Jaguar fuera la amante. Ese coche que es caro, que no te puedes permitir, que es inalcanzable, pero a lo mejor en un momento fugal lo puedes tener y es tu momento de satisfacción. Esto es súper misógino, yo no creo en estas cosas, pero lo venden así, lo proyectan. Me recuerda mucho a la mitiquísima campaña de BMW de Te gusta conducir. Claro. Que es un poco la idea de voy a recrearme en la conducción y tal. Pero además aquí esto es muy juega mucho con el machismo de la época, pero el pitch es perfecto, que dice algo así como Jaguar, por fin algo bonito que puedes tener. Exactamente. O algo así. Y es como... Claro, no puedes tener a esa mujer que deseas, pero sí puedes tener este coche. Claro. Es una locura que dices, joder, y todo eso también la serie, por ejemplo, se ve bien porque es el momento de los 60 en el que se empieza a llevar a la política. Con la campaña de Nixon, empiezan a hablar de cómo... al principio. Claro, pero cómo los políticos empiezan a fichar agencias publicitarias para que les lleven toda su campaña. Fue en estos momentos cuando se sentaron las bases de todas las campañas políticas que hoy en día que conocemos, es la campaña marketingianas. Nixon-Kennedy, que es desastrosa para Nixon y muy potente para Kennedy, que es muy debate. Ellos lo llevan, de hecho se supone que la agencia de publicidad juegan que llevan la campaña de Nixon y pierden, ¿no? Claro, entonces juegan con eso de cómo ellos siguen todavía muy anclados en lógicas anteriores y lo que ibas a decir tú, ¿no? Es una campaña famosísima de lo mal que lo hizo Nixon y lo televisivo que era Kennedy, lo bien que supo leer que era televisivo y que eso le iba a dar votos. Claro, que sale Nixon sudoroso en televisión. Sí, también se ve muy bien eso. Y hecho un cuadro. Pero es una referencia a cómo se empezó a marketingizar también la política. Y fue en esta época. Claro. Sí, que son cosas que parece que vienen desde el siglo XIV y no. Esto se inventó hace un poco, nada, ni 80 años. Es todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y esto también tiene una lectura claramente internacional que se ve en la serie, y es que al final el consumo de masas, o la sociedad del consumo de masas, no es solamente algo económico de crear mercados y vender, sino que también hay una lectura claramente geopolítica en esto. Es que yo te diría que al final ese modelo económico e ideológico de la sociedad de consumo es lo que en esa época se contraponía al modelo soviético. De hecho, yo creo que en la serie también hay referencias a la URSS, como, ¿sabes? En plan, hay personajes como Bert Cooper que... Parece como que él se dedica a sus cosas, pero de vez en cuando saca unos ramalazos conservadores anticomunistas muy chungos. Y luego también cuando investigan a Don, cuando quieren tener un cliente que es el Departamento de Defensa, que es el rollo la caza de brujas de ustedes. Es anticomunistas, lee revistas que no son tal. O sea que uno de los mejores capítulos es el de la crisis de los misiles. Es buenísimo. Es buenísimo. Es un capítulo que te ejemplifica genial el momento de psicosis absoluta, tensión y paranoia social de todo va a estallar. Es un capítulo, creo que es de mis capítulos favoritos de la serie. Muy bueno ese. No ya por lo que cuenta en ese capítulo, que honestamente ya no me acuerdo muy bien, pero recuerdo lo bien que transmite la tensión del momento. Es perfecto. Yo creo que Roger dice, si nos va a pillar el apocalipsis ya, que me beber, pillo bebiendo, que es como, al final, como siempre. También tenemos que pensar, por volver un poco a lo de la sociedad de consumo, que el modelo comunista y capitalista son dos tesis enfrentadas de cómo generar bienestar y prosperidad a la población, ¿no? Y Mad Men es claramente el modelo capitalista, la máxima expresión.
Mientras que el comunismo apuesta por una economía planificada, por que el Estado tenga mucho control, igualar a todos los ciudadanos bajo las mismas condiciones. El capitalismo, de esa época en concreto, era cuando estaba muy exacerbado, funciona con la promesa del bienestar a través de la acumulación progresiva de riqueza. Y esto además se ve muy bien en cómo poco a poco el objetivo de todos ellos es ser más ricos para vivir mejor, aunque tengas que echar muchas horas en la oficina, ¿no? Y durante la Guerra Fría, la propaganda de uno y el otro lado elogiaban todos esos productos propios y denostaban bastante los del contrario, ¿no? O sea, quien tenía mejores coches, pues luchaban un poco por ver cuáles eran esos productos más duraderos, el modelo de sociedad más agradable, y eso en la Guerra Fría hubo claramente una guerra en esa línea, ¿no? Los ciudadanos estadounidenses, como los protagonistas de Mad Men, al final se podían emancipar. Esta es la lógica que planteaba el capitalismo, que ellos se podían emancipar, que podían ganar estatus, libertad, básicamente a base de comprarse una casa, una lavadora, de tener un mejor coche, de poder vivir en un sitio mejor, más grande, ¿sabes? Era un poco la lógica de vas a progresar a base de tus bienes. Eso es. Y tu tu trabajo. Sí, esa es la lógica capitalista. Eso es. Y luego aquí un inciso, Matthew Weiner, que es el creador de la serie, me vi una serie de entrevistas que le hicieron, ¿no? Viste es la metaserie, el meta Mad Men. Sí, bueno. Y él dijo en una entrevista que le hicieron que él quería crear una serie que hablara sobre la identidad americana y sus padres fundadores, quienes crearon esa identidad, ¿no? Y entonces él dice que en Mad Men se ven a esas grandes figuras, los presidentes, los revolucionarios como Martin Luther King, etcétera, esos momentos históricos como la guerra de Vietnam, pero también a los creadores de esa narrativa. Los Mad Men, los publicistas, son quienes escribieron esa historia de cuál es el ideal americano y de ese modelo geopolítico a base de vender productos, porque estaba todo muy, muy interrelacionado. Entonces ahí Mad Men te da una perspectiva también de quién hace la historia. No son solo las grandes figuras, los hombres fuertes. También es toda esta gente y una arquitectura social que va más allá, ¿no? También son las empresas. Es que nosotros en el orden mundial lo hemos hablado un montón de veces. Al final, muchas cosas de nuestros referentes culturales e históricos ahora mismo son productos. Eso es. Sí. Es que lo hemos comentado un montón de veces. Es decir, tú tienes Star Wars y todo el merchandising. Es un producto y es un referente cultural de la historia moderna. Claro, que son productos además creados en estos años. Claro, tú antes mencionabas a Barbie. Barbie es la infancia de muchas niñas. Bueno, para mí Barbie es mi infancia también, ¿no? ¿Cuántas marcas? O sea, lo que tú estás bebiendo, no podemos decir el nombre, pero de ese refresco famoso. Sí. Ese refresco famoso define una época. Inca Cola. Sí. Inca Cola, que hablamos muy de Inca Cola, pues. ¿Cómo es la de Mad Men? Pepto o algo así, o sí, que les Patio. Que hacen un Bye Birdie, sí, eso es un momento increíble. Y toda esta situación, ya por ponernos marxistas-leninistas a tope, no anula hasta cierto punto la lucha de clases, porque en Mad Men yo creo que la parte sindical queda completamente anulada. Yo no sé si creo que hay una referencia a los sindicatos o algo así. Yo me suena que en la serie haya como Roger que denigra completamente a los sindicatos y dice que nadie se sindica. Claro. Es una que me hace mucha gracia. Se trabaja en festivos, por la noche, claro, en fines de semana. Pero porque el modelo de Mad Men es ese capitalismo tardío, o sea, acaba completamente con cualquier lucha de clases. O sea, la gente no se moviliza porque el sistema capitalista les promete una vida mejor. ¿Por qué te vas a movilizar? Sí. Lo único que tienes que hacer es curra y claro, próspero, claro. Solo tienes que esforzarte más, trabajar más y así en algún momento podrás tener el dinero suficiente para mejorar tu estilo de vida, ¿no? El modelo se sustenta en una promesa, pero esa promesa es muy tramposa. Eso también se ve muy bien en la relación que Peggy tiene con uno de sus novios a lo largo de la serie. Se ve muy bien ese choque de visiones de cómo ella, dentro de su rechazo al sistema, cree en el sistema y el otro dice, rompe con esto, tía, no tenemos que ser así. Tanto Peggy como Don son dos ejemplos reales o ficticios, en el sentido de que currar funciona y el talento se recompensa. Claro, sí. Y es que de hecho el personaje de Don Draper y la figura de los Don Draper reales que existieron en esa época están hechos para explotar esa promesa, ¿no? Todas esas historias que cuentan a través de los anuncios moldean una sociedad ideal, un modelo de vida que pasaría a conocerse como el American Way of Life, Sí. que es lo que hoy en día el trumpismo te está reivindicando.
Y es algo, por eso Mad Men es una serie tan actual. Y es verdad que esto no quiere decir que no existiese una lucha social o sindical en Estados Unidos. En los 60 y los 70 fueron una época de muchísimas movilizaciones, pero sí es verdad que el contexto geopolítico le puso muchísimas trabas. Ser de izquierdas o socialistas se asociaba con el modelo enemigo. Entonces eso lo frenaba, ¿no? Claro, un peligro. Y esto lo hemos estudiado mucho en política exterior, ese intervencionismo anticomunista de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Vídeo en YouTube que está funcionando muy bien para quien lo quiera ver. Por cierto, mira, aquí haciéndose el autopromo, Eduardo. Aquí viene todo el mundo a vender su moto, yo también. Vedme en YouTube, aunque como merece la pena es Eduardo vestido de boda sevillana. Pero no en ese vídeo, no. No, en ese vídeo no. No puedo hablar hoy hablar del intervencionismo de Estados Unidos en América sí, porque parece que estaba yo detrás de Claro. toda la operación Cóndor y todo esto. Parece que ha salido de un anuncio de Osborne. Claro, ahora va a venir, me van a echar, Claro. me van a llenar la copa de vino y me van a poner Claro. un puro. No puedo ser. Claro, y un jerez te El tomas. tema es, volviendo un poco a esto, es verdad que en los años 50, con ese macartismo que tú mencionabas Sí. antes, se ve muy bien, ¿no? Pero es un control social que también se verá en los 60, y cuando estalla esa lucha por los derechos civiles, hay un capítulo de todas las protestas y las revueltas en las calles Sí. que se ve también muy bien la tensión de dónde estás, no salgas, te pueden detener, uno se va a Harlem, ¿sabes? Mencionan esos barrios icónicos de esas luchas sociales que hubo en el momento. Ujú. Y quien mejor encarna las trampas de este mensaje en la serie es el mismo Don Draper. Y antes hemos dicho que él tiene un secreto, no es quien dice ser, y como se descubre la primera temporada, él en realidad, esto es que es las primeras Secreto no, tiene un trauma. Tiene un trauma de increíble. De aquí a Camboya. Sí, o sea, está fatal este personaje. Estos son los primeros capítulos, ¿vale? Él en realidad no es Don Draper, sino un hombre llamado Dick Whitman, que en la guerra de Corea le usurpó la identidad al verdadero Don Draper, fallecido en el conflicto. Aquí que Pablo ponga un cartel que ponga spoiler. Spoiler. Spoiler alert. Pero son como Bueno, los- estos son leo los aquí. primeros capítulos. Son los primeros 5 Claro. capítulos, ¿vale? Y él en el fondo viene de los estratos más bajos de la sociedad estadounidense, lo que hoy seguramente llamaríamos white trash, o sea, Totalmente, Don Draper es es un- white Sí. trash. Redneck. Es hijo de una prostituta que murió al darle a luz en plena Gran Depresión. Se crió en un entorno muy, muy pobre del Medio Oeste, con un padre violento, una madrastra que lo despreciaba. Y en un momento de la serie se cuenta cómo durante gran parte de su infancia se crió en un burdel. Y en definitiva es todo lo contrario a ese Nueva York de hombres de negocios privilegiados. Y lo que nos muestra también de una forma muy clara esas diferencias internas del país, ¿no? Esos centros ricos cosmopolitas frente a ese Midwest más atrasado, más pobre, más rural, ¿no? Don Draper es un hombre hecho a sí mismo de forma literal. Él reinventa su identidad para poder ascender en la escala social. Y ahí juega muy bien Mad Men con el mito del hombre estadounidense, ese gran héroe, el hombre hecho a sí mismo. Don es Estados Unidos. Sí, Es claro. Estados Unidos, él se reinventa, ¿no? Su vida es tan de mentira como las ficciones de publicidad que crea para ganarse la vida. Es que es el personaje perfecto. Sí, pero... Bueno, perdón. No, entonces, bueno, la serie es muy inteligente porque lleva al extremo, pues eso, es esa idea del hombre hecho a sí mismo, de los grandes mitos estadounidenses, y incluso lo llega a pervertir un poco para explorarlos y criticarlos, ¿no? Porque en el fondo lo que impera mucho son esos privilegios, ¿no? Don Draper está rodeado de hombres privilegiados y para él es solo posible avanzar haciendo trampas, inventándose ser otra persona. Pero, fake hasta- it till you make it. Sí, pero que en ese sentido, Draper no tiene. Por un lado, es completamente desclasado, quiero decir, Sí, sí. nunca evoca o quiere volver a ese lugar, en absoluto, lo desprecia, de hecho. Y luego tampoco se siente un. Vamos, no sé, esto es debatible, ¿no? Pero no se siente un farsante dentro de esa nueva élite en la que él se integra. Pero porque ve la hipocresía de muchos de esa élite, porque él lo ve en Roger. Claro. ¿Sabes? Él entiende que todos están ahí mintiendo. Que todo y es falso, claro. Claro, pero eso también es lo interesante. Él no es un héroe de clase, para nada. Él es alguien que compra esa narrativa porque sabe que le va a hacer avanzar. Es un aprovechado, es un farsante. Que le permite huir. Eso es. Donald Draper siempre está huyendo. Eso es. hacia Entonces adelante. también es chulo porque en el fondo no nos ha... O sea, Mad Men es de todo menos una serie sobre personajes perfectos. O sea, de hecho, todos son muy, muy oscuros, muy grises. Pero eso también es lo que les hace interesantes, ¿no? Y aquí hay una cosa próxima a la actualidad, y al final, si lo pensáis, hoy en día, J.D. Vance, con su libro de... ¿Cómo se llama? Sí, Hillbilly Elegy. La elegía esta, él habla a ese Midwest actual y le promete una sociedad. O sea, habla a los Dick Whitmans de la actualidad para que puedan llegar a ser Don Drapers. Sí, O sea, tal cual. hay de nuevo una revisión de eso, y él habla al Midwest, que ahora está fatal, y dice, hubo una época en Estados Unidos en la que vosotros podíais llegar a progresar, aunque te hubieras criado en un burdel como Don Draper, y podías llegar a estar en Madison Avenue. Y ese discurso y ese tipo de personaje y de americano es el que nos encontramos hoy en día. Esto que estaba contando Alba, digo, es que es literalmente... Y va contra los Mad Men que han cerrado la puerta a que todos esos Dick Whitmans Claro.
hagan ese camino. Pero también es interesante porque en el fondo, ¿por qué esta serie habla de la identidad estadounidense? Porque precisamente nos refuerza sus mitos. Quiero decir, si el mito es el del hombre hecho a sí mismo, el de la promesa de bienestar, el del destino manifiesto, todos estos personajes están insertos en esas promesas y juegan con lógicas. Otra cosa es cómo las consiguen. Justo. Pero no hay un personaje que vaya en contra de esa narrativa. Pero claro, es que no es lo que nos quiere contar la serie. Y todo esto mientras que lo hemos pasado un poco por encima, que hay muchísima desigualdad económica hasta dentro de la propia empresa. Los sueldos. En Estados Unidos se cobra por semanas, no es tanto el salario mensual. Dicen, y Donald Trump me pregunta, ¿tú cuánto cobras? Y te dicen, $70 a la semana. Que, o sea, por inflación y tal, a lo mejor no era un mal sueldo, pero $70 a la semana son pues 4, 7, 28, $280, $300 al mes. Y luego él, y además relativamente al principio de la serie, te dice que cobra 40.000 euros, o sea, $40.000 al año. Que dices, este tiene el año 62, cobraba más que yo hoy. Multimillonario. Claro, sí. y él tiene un pastizal y aún así enorme. se considera que es relativamente clase media alta. Clase media alta, Sí. claro, o sea, claro. no es rico, de lo más no top. es rico ni mucho y eso menos. es interesante. Claro que hay mucha gente que por encima tiene muchísimo más dinero y luego patrimonio, etcétera, etcétera. O sea, es que es una barbaridad la desigualdad de sueldos que hay, pero la gente lo acepta. Quiero decir, es como la aspiración de, joder, yo puedo acabar ganando $40.000 Sí, porque no al es año. destrozar el sistema, sino conseguir crecer dentro de ese Claro, sistema. que te la habrás ganado en algún Claro, momento. sí, sí. Tanto cobras, tanto vales. Al final es la lógica que sigue todo. De hecho, bueno, es cierto que a veces aflora un poco cierto sentimiento de clase. Además, se mimetiza muy bien con los hombres privilegiados de su alrededor, que pasa, por ejemplo, con Roger Sterling, y luego también, a veces eso, también Don choca mucho con personajes como Pete Campbell, que le ve pues claramente como un niñato privilegiado, y de hecho le rechaza y va por él, le tiene mucha tierra al principio de la serie. Eso luego va cambiando, pero al principio es frontal. Y luego es algo que también es interesante de muchos de los hombres de la serie, se ve, al menos en Roger y Don, que son, otro factor importante, veteranos de guerra. Sí. El primero lo será, en el caso de Roger, de la Segunda Guerra Mundial, creo que lucha en el Pacífico. Sí. Y luego Don es veterano de la Guerra de Corea, de hecho tiene un corazón púrpura, que también aparece al principio de la serie, es del verdadero Don Draper. Pero al final también luego llegamos a la Guerra de Vietnam, o sea que hay mucha guerra en toda la trama de Mad Men. ¿Hasta qué punto es importante ese mito del veterano de guerra en Estados Unidos y cómo se ve esto en Mad Men? Vamos, yo creo que en Estados Unidos es uno de los países en los que la figura del veterano es más importante para entender la estructura y la psique del propio se venera, país. Hay un respeto enorme, hay un ministerio de veteranos. Sí. Bueno, y aparte que es un problema interno que tienen también, que eso da para otro capítulo, pero bueno, el tema aquí es que por un lado los veteranos de guerra se presentan en la serie y en Estados Unidos como héroes nacionales, ¿no? Porque son gente que ha combatido para defender a Estados Unidos, para exportar los ideales de Estados Unidos, para defender esos ideales, y en un país en el que la seguridad y la defensa tienen tanto peso, especialmente en este momento de la historia, en la Guerra Fría, la figura del veterano de guerra es vertebradora para el Estados Unidos del momento y el Estados Unidos que se proyectaba a futuro. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los veteranos de guerra estadounidenses también nos hablan de la desigualdad del país y en cómo ha ido creciendo esa desigualdad en Estados Unidos. Porque si volvemos a los tres personajes que mencionabas, a Roger, a Don, que son los veteranos, pero es verdad que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, Roger Sterling fue ese niño privilegiado, pertenece a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, esa conocida como generación gloriosa que salvaron al país y al mundo del fascismo en Europa, ¿no? Dentro de los veteranos, digamos que son los que más gloria se lleva, y esto se ve muy bien en Roger, porque haber luchado en la Segunda Guerra Mundial le otorga una autoridad que tal vez no tendría si no lo hubiese hecho, ¿no? O sea, ya no es un simple nepo baby. Y claro, un nepo baby. Claro, y eso pues cambia las cosas, y eso, que es lo que le pasa a Pete Campbell, es un nepo baby porque no ha luchado en ningún conflicto, ¿no? Y en cambio, Don Draper también tiene un estatus de veterano que le dignifica, pero en él el trauma es mucho más evidente que en Roger Sterling, ¿no? La guerra le permitió cambiar de vida, pero eso lo hace cargando con toda la culpabilidad de la muerte del verdadero Draper, ¿no? La santa los recuerdos. Y luego Pete Campbell es como el chaval que no luchó en ninguna guerra, aunque es verdad que le podría haber tocado, porque se entiende que
que con los privilegios que tiene puede librarse. De hecho, hace referencia muchas veces a que tiene contactos en el, no sé, el Ministerio de Defensa o algo así, en el Pentágono, sí. Entonces, a lo largo de la serie se ve también cómo hay hombres que van activamente a Vietnam, que se presentan voluntarios. El marido de Joan, Sí. Que es médico. Y otros que no lo pueden evitar, ¿sabes? Que no tienen esos privilegios para poder evitarlos y les mandan, y quien tienen conexiones influyentes pueden evitarlo. De hecho, hay un capítulo en el que Draper mueve los hilos para evitar que alguien vaya allí. Y al final también es un reflejo de cómo es la sociedad estadounidense y cómo se entiende el yo me presento voluntario y soy un hombre de verdad, ¿sabes? Y eso hoy en día, toda generación estadounidense tiene que tener un conflicto. Eso es. También es muy interesante a nivel de cómo encaran ellos su propia masculinidad, ¿no? Claro. De cómo el haber sido veterano es algo positivo, pero luego todos activamente, si pueden evitar ir, lo evitan. Sí. Lo que pasa es que luego eso les genera conflictos para con sí mismos y dicen, vale, ahora me tengo que realizar como hombre de otra forma. Ya tienes a Pete Campbell comprándose un rifle en las primeras temporadas y montando un Cristo con el rifle para arriba para abajo. Y en esto los 60 también son un punto de inflexión, porque pocas veces se vio más ese sistema de privilegios y el impacto del trauma de guerra como la guerra de Vietnam, Claro. que es un conflicto larguísimo en el que causa muchísimas bajas y muchísimo daño y un impacto social clarísimo en Estados Unidos. Se ha contado muchísimo en otras películas, ¿no? Y en cambio, los hombres de Mad Men lo viven como una realidad algo lejana, más allá de su propia experiencia. Están rodeados de Vietnam, Vietnam está de fondo, mueven los hilos para que la gente no vaya, hay personajes que van a Vietnam, pero Vietnam no llega a penetrar del todo en Mad Men. ¿Por qué? Porque ellos son ese núcleo privilegiado, ¿no? Y a propósito de los veteranos de guerra, otra idea interesante que muestra Mad Men es que la sociedad estadounidense se funda sobre el trauma de miles de personas que aparentan vivir felices, que creen que su modo de vida es el mejor, y esto es muy perverso, ¿no? O sea, Don Draper es una persona profundamente traumatizada tanto por su pasado como por su mentira, como por toda su experiencia en Corea, pero él es el hombre ideal, es quien sustenta como ese ideal de vida del American Way of Life. Y esto te genera unas contradicciones que son fascinantes, pero también muy perversas, ¿no? Y de hecho hay un personaje, el novio de Joan, que encarna muy bien esa idea de el hombre frustrado que para autorrealizarse se va a la guerra, que es esa idea de lo que os decía antes, de toda generación en Estados Unidos necesita un conflicto, porque en una sociedad que se concibe como que tú eres alguien si has combatido por tu país y lo has defendido, no hacerlo te hace menos válido. Y este personaje lo encarna muy bien. Y si lo vemos a lo largo de las décadas, siempre ha habido un conflicto para una de las generaciones, y eso te construye, te justifica el poder opinar sobre Estados Unidos y decidir hacia dónde va, porque yo he luchado por este país. Es como un Lo mejor vemos con ciudadano. Irak, por ejemplo. Pero ¿sabes? de todas formas, cada vez la figura del veterano, yo creo que cada vez más gente busca no entrar en eso, También, ¿no? Lo que es pasa verdad. es que los 60 también son un punto de inflexión, porque de repente ser veterano ya deja de ser algo Glorioso. positivo. Ahora es un nido de traumas y de malestar. Claro, es que yo creo que hay yo un creo- rechazo social también Eso es. a los que fueron a luchar a Vietnam a matar a gente que no tenía ningún tipo de culpa. Sí, que eso en la cultura se empieza a ver también. Sí. Eso Forrest Gump, por ejemplo, es un buen ejemplo de ello. También creo que aquí, conforme las guerras se van haciendo más pequeñas en tamaño y el ejército estadounidense es más profesional, la idea del ciudadano soldado va siendo menos necesario, y sobre todo eso no es que perpetúe, pero ocurre, fomenta cierta desigualdad. Esto creo que lo hablamos en el episodio de la Primera Guerra Mundial, que para el caso del Reino Unido la Primera Guerra Mundial fue muy igualitaria, en el sentido de que mató a muchos hijos de las élites, Sí. y eso permitió ascender socialmente a mucha gente, porque también mucha otra gente no pudo heredar. Pero Perdón que te corte, Fer. Otra gran serie que muestra esto en el caso de Reino Unido con caso Primera Guerra Mundial, Downton Abbey. esa no la he visto. Es No, un... uf. Cómo No, se llora en sí, esa sí. serie. No. Pero en el caso de la segunda, todavía vemos cómo las élites todavía luchan, aunque ya mueren mucho menos, porque Estados Unidos no tiene muchas bajas en la Segunda Guerra Mundial. Lucha, evidentemente, Roger Sterling, pero también pero luchó Kennedy el presidente, también luchó en la Segunda Guerra Mundial. Creo que también George Bush. Entonces, bueno, las élites todavía participan de la guerra, pero ya en Corea ya no ocurre Ya tanto. empieza a cambiar. Claro, ya luchan los pobres o el ejército profesional, y ya en Vietnam son levas bastante limitadas, en estratos bajos, y luego ya en pues, las guerras de los 80, 90 o los 2000, el ejército de Estados Unidos es totalmente profesional, ya no hay levas populares, ¿no? Entonces ahí va cambiando el valor social del veterano, porque ya pasa a ser un soldado profesional, y luego ya, claro, ya los ricos ya dejan de luchar, que eso también influye mucho. Sí, pero el veterano, aunque vaya cambiando, la idea del veterano
se asienta en todos estos años 60 sigue muy presente y es estructural para Estados Unidos. Sí, pero eso siempre ha sido así. Quien lucha por su país siempre tiene un punto extra dentro de estatus social, seas o no profesional. Pero bueno, aquí en cualquier caso lo interesante de la serie es que en un momento, y además no muy lejano en la serie, tú te das cuenta claramente que todos los personajes parecen hasta cierto punto que están atrapados en una vida insatisfecha. Todos performan un personaje, actúan de alguna manera y es un molde en el que, bueno, como que quieren encajar, pero ni les gusta, también hay cierta presión, todo les oprime. Y en el fondo no hace falta llegar a ser como un farsante como Draper para ser infeliz, porque todo el mundo es infeliz en Mad Men a su manera. Sí, ese es uno de los temas principales de la serie, que es la infelicidad a pesar de tenerlo todo, ¿no? Claro. Se explora muchísimo y cómo ese mundo ideal también puede ser una prisión de la que se quiere escapar, ¿no? Y esto se entrelaza de forma directa de nuevo con la publicidad, porque los publicistas se dirigen a perfiles concretos de personas para vender, exploran sus emociones y deseos estudiándolos como arquetipos sociales en los que ellos también buscan encajar, ¿no? El problema es que no siempre se encaja en ese ideal y eso puede ser frustrante. Claro. Además, para los personajes es una doble trampa porque ellos explotan las narrativas que también les oprimen y el mejor ejemplo, y este es el personaje que mejor explora esta idea, es Peggy, a la que le oprime el machismo, los estándares misóginos de la época, pero ella misma también explota en sus campañas publicitarias para vender productos a mujeres como ella misma, ¿no? Y eso le enfrenta a veces a contradicciones interesantes, ¿no? Esto es un ejemplo que es uno de los mejores momentos de la serie, según mi punto de vista, que es la idea de todas las mujeres son Jackies o Marilyns. Están intentando vender, creo que medias, de nuevo, ¿no? Sí. Y entonces los hombres publicistas dicen, claro, es que la campaña que tenemos que hacer es, eres una Jackie, te comprarás un tipo de media. De Jackie Kennedy, o eres una Marilyn Monroe, dos arquetipos contrarios de mujer, te comprarás otro tipo de media. ¿Dónde encajan las que no encajan en ninguno de estos dos arquetipos? ¿Y qué implica realmente ser una Jackie o una Marilyn? Y aquí lo vemos muy bien con las tres grandes mujeres de la serie, ¿no? O sea, Peggy no encaja en ninguno de estos personajes y además lo dice activamente como en la reunión de publicistas, dice, yo es que no encajo aquí y también deseo encajar, quiero ser una Jackie, quiero ser una ama de casa perfecta, seria, conservadora. Quiero ser una Marilyn, una mujer como mucho más sexualizada, desbocada, voluptuosa sugerente, tal. Claro. No encajo. Yo quiero ser una mujer profesional, esa mujer moderna que se está construyendo en esos años, ¿no? Joan, la jefa de secretarias, es una Marilyn de manual. Además, cuando muere Marilyn Monroe, que eso se refleja en la serie, a ella le afecta mucho porque se siente muy identificada. Pero eso tiene connotaciones negativas para la sociedad de la época, porque ella es una femme fatal que solo se la ve por su sexualidad, que no encaja en ese rol de esposa y madre que ella también desea, ella también quiere explorar esos roles y parece que su arquetipo no se lo permite, claro. ¿no? Betty, por ejemplo, Betty Draper es una Jackie, es esposa y madre, seria, sentada, guapa, pero eso la anula a aspirar a algo más, por ejemplo, a ver la sexualidad desde un punto que no sea criar y ser madre, a estar confinada en un hogar, a la sombra de un marido que además es infiel, pero no puede romper eso, ¿no? Además hay un paralelismo chulísimo con un John Fitzgerald Kennedy que era infiel a morir. Y Jackie Kennedy como la esposa fiel y tal, aguantando tal, es un paralelismo que se ve en el matrimonio de Don Draper y Betty Draper, y entonces su identidad gira en torno a la defensa de que es una buena madre y esposa, pero es que no lo es. O sea, Betty Draper es una madre malísima, pero ella siempre dice, soy una buena madre, no lo eres, no eres una buena madre, eres una madre terrible, de También hecho. otro personaje que al principio es como, no me cae bien, tampoco me cae mal, tiene grandes momentos como lo de cazar palomas, pero luego se mete en una espiral hacia abajo que dices, vaya, Es impresionante Betty Draper. Aquí con esto es como, madre mía, qué palazo en el lomo te daba. Con esto hay un tema muy interesante también en lo que hablábamos de cómo se revisiona la historia de Estados Unidos actualmente, y esa idea de Marilyn o Jackie también es algo que hoy en día ciertas corrientes de derecha radical buscan una dualidad. A mí, o sea, Peggy para la derecha radical estadounidense actual sería woke. Sí. Es decir, es una época en la que, vale, tú puedes ser una Marilyn, que es una mujer mucho más voluptuosa, sexual y demás, que a lo mejor no se respeta las lógicas conservadoras, pero por lo menos sé lo que eres. Y puedes ser una Jackie Kennedy, que, bueno, vale, eres más respetable. Entonces, en cierto sentido, hoy en día también se busca un poco una dualidad, o por lo menos tener estereotipos cerrados que no sean tan fluidos y tan alternativos, ¿no? Y eso también se ve muy bien en esa época en la que todo estaba claro.
Y lo entrecomillo porque alguien me puede Sí. decir, hombre, no. Pero Peggy era ese impulso de esa nueva izquierda que ampliaba horizontes. Sí, que la sociedad es más heterogénea que Jackie Kennedy. Claro, pero eso también se ve en la figura de los hombres. Ujú. Y hoy en día también estamos viendo una revisión de las masculinidades y de cómo se quiere encajar en el hombre beta, el hombre alfa, ¿sabes? Que lo vemos en discursos así. En la serie, la idea de masculinidad que tienen bastantes problemas y les lleva a tener problemas a lo largo de sus vidas porque todos ellos son maridos, padres, tienen familia, pero todos es verdad que se sienten atrapados en sus hogares, buscan, o sea, se relacionan de una forma muy problemática con el matrimonio, todos tienen amantes, es decir, buscar esa escapatoria a unas convenciones sociales que les ahogan, por así decirlo. Draper tiene muchísimos. O sea, yo a veces he pensado, digo, tiene que ser un problema ser Don Draper, salir y que te pidan tener sexo por la calle, porque en la serie llega un punto que Llega un punto en el que parece claro, que dice, mira, ya está, por favor. Hay una escena que dice, no, es que no quiero, hoy no. Y es como, yo estaba en casa y claro, digo, ya le habrá petado la cabeza a Don Draper. Claro. Yo no Hay sé un momento cuántas que, hay un amantes momento tiene que la es serie. ridículo, que dices, por favor, ¿puedes parar? Sí, sí. Puedes parar. ¿Puedes Sí, parar de ligarte mujeres aleatorias? Pero al Por final favor. es un modelo que en ese momento estaba bastante aceptado. Ahora tú tienes a tu mujer en tu casa y luego tienes un amante en la ciudad donde eres el hombre de negocios, donde puedes ser un poco más travieso. Y lo De hecho, entrecomillo. Canallita. hay un momento en el que quieren vender están haciéndole la publicidad a un banco y quieren vender una cuenta alternativa Sí. individual para los hombres. Claro. Entonces Sí, sí. dicen, claro, es que esto es la cuenta que van a tener para el amante y para sus gastos. Y dice, llámalo, no sé cómo era, bueno, cuenta ejecutiva. Executive account, es verdad. Executive account. Y entonces le dan como el girito, pero está dirigido a esta va a ser la cuenta donde le vas a pagar los gastos a tu Claro, amante. y donde es tu mujer increíble. no puede acceder. Pero Es increíble. esa masculinidad tiene impacto en sus vidas, también la forma de hacer negocios. Vemos el problema con el alcoholismo, el impacto que llegan a tener. Ahí se refleja muy bien en la serie ese problema que había del consumo. Todos al final llevan a cabo una masculinidad muy problemática y se ve muy bien con el personaje de Salvatore, que Sí. es uno de los grafistas y diseñadores de las primeras temporadas. Él es un homosexual reprimido y cuando se sabe, él llega a fantasear con sus compañeros de oficina, pero él imita los códigos misóginos y está casado porque es su forma de pasar desapercibido. Y eso es algo que, o sea, yo vuelvo a que es una serie muy actual porque también hay una pulsión dentro de los discursos de derecha radical tú puedes ser homosexual, pero Que no se te respeta la note, forma claro. de comportarte socialmente. Ajustate a un molde. Claro. No, el personaje de Salvatore es un personaje breve, pero es un personaje que te rompe el corazón, porque lo ves y dices, es que está ahí intentando encajar en ese molde porque lo contrario es profundamente inseguro para él, ¿no? Entonces es de los que más Y que en cuando los que tiene se la ve de una forma oportunidad más de evidente. abandonar ese molde, aunque sea también teniendo una especie de doble vida, lo rechaza porque no se ve capaz de... Porque es inseguro, Sí, sí. es que te pone en peligro. Sí, Entonces, y claro. además se ve muy bien el personaje Salvatore. Hay una escena que él está en una cabina que llama Don y sale de la cabina y se ve de fondo Central Park con el cruising que se hacía en Sí, Central Park en la sí. época, y es como la pincelada de la deriva que probablemente toma ese personaje, nunca se llega a saber más de él, pero también lo ilustran muy bien. Esos 60, 70 con esa transformación de la aceptación del colectivo LGTB en la Bueno, sociedad. que eso, Don sí creo que refleja un poco eso que puede plantear ahora ciertos discursos de la derecha radical. Don descubre que Salvatore es homosexual y no tiene problema en que sea homosexual, pero es como, oye, tus cosas, estas de homosexual, no las metas en la oficina. Es como, oye, puedes ser, pero que eso no afecte al equipo, a la oficina, a la empresa. Es que eso actualmente también De pasa. nuevo, es que se ve como un problema. Para mí, Salvatore es de esos personajes que dices, ay, Sí. cuánto se ha avanzado, qué bien, Sí. ¿no? Sí. Porque, claro. Pero bueno, hay mucho de contar además de Mad Men, estamos a medio camino. Vamos con esta sección de testimonios. No sé si esta persona, este suscriptor, porque ya está suscrito, ha visto Mad Men, pero bueno. Un oyente además desconocido, no sabemos su nombre, solo tenemos su correo. Nos dice, además esto es breve, nos dice, gracias, pero solo quería reconocer vuestro buen hacer. Os conocí por el podcast No es el fin del mundo, es una persona que se ha suscrito a El Orden Mundial, y ya no me puedo desenganchar.
Ahora ya suscrito, intentaré acceder a vuestros artículos en la web, aquí inciso, si Tebas nos deja, pero lo que determina mi suscripción es apoyar para que podáis seguir disfrutando para poder seguir disfrutando, de vuestro podcast anteriormente mencionado. Mis mejores deseos para vuestro proyecto, que poco a poco está pasando a ser una referencia en España. Mira, qué bonito. Majete. Como mínimo. Así que nada, muchísimas gracias a este oyente desconocido. Si a ti también te gustan las fricadas como Mad Men, si quieres apoyar estos delirios completamente gratuitos que hacemos en el podcast, porque además no tienes que pagar nada por escucharnos, nos escuchas desde hace poco o desde hace muchísimo, pero bueno, si tú también quieres apoyarnos, aquí truco de marketing, madre mía, aquí levantando la libreta. Estos sentimientos, conecta con la libreta. Eso es, mensajes subliminales Claro. ahí y tal. Pues nada, si tú también quieres apoyarnos, suscríbete al Orden Mundial y con el código podcast tienes un 10% de descuento, ahí como pequeño incentivo para que nos apoyes, y además te mandamos la libreta a cualquier dirección de España para que te retrotraigas a tus momentos del colegio y tal, escribir a mano. Y ahora, por ser suscriptor del Orden Mundial, tienes 60 días gratis en Podimo. Fernando. Es verdad. Para escuchar Realpolitik. Para Fútbol escuchar Club. Realpolitik. Un incentivo más para suscribirse, no solo a la libreta, sino 60 días gratis en Podimo. Claro, porque Que ahí están otros tantos podcasts. quienes no estáis suscritos al Orden Mundial no vais a tener 60 días. Son 30. Son 30, es la mitad. Pero bueno, está ahí el enlace también ponemos para vamos a suscriptores dejar y el para no enlace. suscriptores. Claro, y además es gratis, puedes cancelar en cualquier momento y así te escuchas nuestro nuevo podcast que está en Podimo. Pero si estás suscrito o suscrita a EOM, vas a tener el doble, 60 días, 2 meses para escucharte ahí nuestro nuevo podcast, la libreta, el 60 días. Vamos creciendo, vamos, el descuento, somos o sea, una- más cosas no porque te podemos No lo dar. quitan de las manos. Claro, Somos una gran familia. claro. Esto es No es el fin del mundo. El otro gran tema que hay en la serie es un poco ese choque entre el pasado y el futuro, una idea de que, bueno, esta época, la de Mad Men, es un momento de transición y también de transformación bastante profunda en Estados Unidos. Venimos de comentar que la sociedad que plantea Mad Men es idílica en la superficie, pero está podrida, traumatizada y en el fondo es terriblemente infeliz. En cuanto rascas un poco, se ve. Y eso tarde o temprano tiene que estallar o avanzar de alguna manera. ¿Cómo se muestra esa tensión entre modernidad y tradición, por así decirlo, en la serie? Pues a ver, en la década de los 60 en Estados Unidos lo que tenemos que decir es que se viven dos realidades enfrentadas, ¿no? Sí. Hay gente que sigue viviendo en el modelo conservador de los 50, esa familia tradicional, antirrevolución, sociedad rígida, etcétera, contra una sociedad, una parte de la sociedad que ya sigue tendencias importantes de cambio social y de revolución. Pues toda esta contracultura, el progresismo, la lucha por los derechos civiles, ¿no? Aquí hay una peli que lo muestra muy bien, que también es un peliculón, no tiene nada que ver con Mad Men, pero ya la meto, que es El juicio de los 7 de Chicago, Sí. que es increíble, es justo No, en no la he estos... visto. Es justo en estos 60, basada en hechos reales, el juicio a unos activistas contra cultura y tal, ¿no? Hippies. Unos Hippies, básicamente. Bueno. Y entonces hay un momento que uno de estos personajes así hippie revolucionarios mira a los peces gordos y a sus mujeres como a través de una ventana y dice, claro, estaba mirando a los 50 y nosotros somos los 60, nosotros somos el presente y somos el futuro, ¿no? Y esto en Mad Men se ve muy bien. Hay un momento de la serie que yo creo que lo ejemplifica perfecto, que lo he colado porque es uno de mis momentos favoritos, aunque tampoco es como muy relevante, pero en el que se te cuentan dos situaciones que están pasando a la vez. Una es la de los redactores que están fumándose un porro para conseguir llegar a una deadline. Entonces está todo ese mundo de drogas y como de sugestión y tal. Y luego están en una boda. Pues así varios de la empresa, pues Roger, Pete, Don, todos ahí con sus mujeres, muy trajeados, muy monos, y Pete y su mujer bailan el Charleston, que es un baile que viene pues como de tradición 20-30, y entonces ahí, y que las élites blancas se apropian, Claro. y entonces ellos quedan ahí muy monos bailando, que me encanta, me apasiona esa escena y ese momento muy de buena. baile, y se lucen mucho. Entonces ves esas dos sociedades de esos años, esa sociedad más de 50 y una sociedad más de 60, que están teniendo lugar en el mismo momento, en la misma noche, Claro. ¿no? Entonces, bueno, Mad Men muestra esto a través de los arcos de distintos personajes, ese choque con el pasado y el futuro, y yo creo que podemos establecer una división muy clara entre los personajes que miran al futuro o que incluso se benefician de él y los que están anclados en el pasado, ¿no? Y, por ejemplo, ejemplos de personajes que están anclados en el pasado. A mí se me ocurren dos muy claros. Uno es Roger Sterling, Sí. que él, es que él mira al pasado
a ese mundo de los 50 en el que él es el gran privilegiado y él poco a poco tiene que adaptarse a una forma de hacer las cosas que, bueno, pues que le es incómoda, ¿no? Porque él, pues claro, él vende, pero parece que no hace nada. En realidad él vive como muy cómodamente en la empresa, tampoco se esfuerza en Él exceso. probablemente nunca haya tenido que hacer nada para Eso que las es. cosas le salgan bien, entonces... pues, Pero porque venía de ese Estados Unidos en el que el blanco aristócrata básicamente tenía que vivir, porque todo le llevaba adelante, claro, ¿sabes? claro. Claro, pero llega un momento en el que ya eso no cuela y entonces él tiene que empezar a esforzarse. Y hay un momento donde se ve esto de una forma muy clara, que es la negociación con los japoneses. Sí. Llega una empresa japonesa que quiere hacer ¿Es negocios Toyota con... o Honda, una de Sí, estas? algo así. Sí, quiere hacer negocios con la empresa, con Sterling Cooper, o ya lo que se haya convertido en este momento de la serie, que ya no me acuerdo. Y entonces Roger lo sigue viendo como el enemigo y es súper maleducado con ellos, los trata fatal, los insulta, tal. Y Pete le dice, oye, ¿qué te pasa? Que estos son hombres de negocios y los estás insultando, ¿no? Y entonces ahí vemos ese cambio de época de Japón ya no es el enemigo, de hecho es un país con el que Sí. estamos asociados, sino el que queremos hacer negocios y profundizar relaciones, pero tú sigues viviendo en esa lógica de los años 40, donde para ti los japoneses son el mal, también tu enemigo, propio claro. trauma de Sí, guerra. sí. Entonces es un personaje al que le cuesta mucho adaptarse a los nuevos tiempos. Hay una serie de vídeos que analizan los distintos personajes que me han servido mucho para el guión, que es de un canal que se llama The Take, y cuando analizan a Roger Sterling dicen que es el Mad Men en declive, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí. Y Probablemente luego... sacó la generación anterior de Mad Men de Don. Eso es, Claro. eso es. Luego está Betty Draper, la mujer de Don, que bueno, lo hemos comentado, ¿no? La perfecta ama de casa de los 50, criada específicamente para cumplir ese rol, porque cuando vas conociendo más de su pasado, hay una figura de una madre que la ha criado para ser eso, no puede ser otra cosa, y le cuesta muchísimo salir de él, ella queda anclada. Y Betty, no vamos a contar mucho, pero Betty es un personaje muy trágico, muy, muy trágico. De nuevo, antes hablábamos de Salvatore, Betty también te llega a romper el corazón, porque es un personaje anclado en los 50 que no puede Y es avanzar. una niña en términos emocionales, o sea, Sí. no sabe gestionar nada. De hecho, hasta la hija en un momento dado sabe gestionar mejor ciertas cosas en términos de psicológicos y emocionales que la madre. Pero Betty está muy guay para analizar esa contrarrespuesta al auge del feminismo que se daba y se sigue dando Ujú. por pues, ciertas a lo mejor, grupos de mujeres que perciben que esas nuevas visiones les atacan a la forma en la que les dijeron que ellas tenían que comportarse. Es decir, se pone en entredicho toda su realidad y ella Claro. ataca a ese... Es que para es una todo lo que tú te has contrarreacción ido a- formando Claro. tal, ya no sirve. Es como, esto ya no vale. Sobre todo porque es un personaje un modelo muy vacío. O sea, eres una cáscara. Sí. Tu finalidad es ser guapa y ser una buena esposa. Conseguir marido y luego ser una buena esposa y una buena madre. Ya está. Una No eres nada más. straight wife. Eso es. Ahí Luego lo hablamos de dejamos, eso. Luego lo hablemos. Luego, por contra, hay personajes que miran de forma clara al futuro, ¿no? Don Draper. Don Draper es un personaje que tiene una capacidad de adaptación que le hace tener mucha visión, ¿no? Es muy, muy capaz de reinventarse y de seguir hacia adelante, aunque sea trompicones. Llega un momento en el que su pasado le pesa en exceso y eso es lo que le tira para atrás, pero él siempre está mirando hacia adelante como puede. Luego está Pete, por ejemplo, Sí. aunque sea un personaje muy odioso, Pete tiene una visión de futuro muy, muy inteligente, aunque haya crecido con los moldes de los 50, aunque sepa bailar el Charleston. Se nota que su juventud frente a sus jefes pues le da más vidilla, es más innovador, ¿no? Y ahí está ese contraste con Roger y como él parece que es un niñato que no tiene ni idea de nada, pero luego empieza a destacar porque comprende las lógicas del De presente. hecho, creo Sí. que en un momento dado, creo que es Don el que se lo reconoce. Es tú me Sí. ayudas a mirar al futuro. Y Sí. se ve muy bien cuando empieza a investigar el mercado afroamericano en Estados Unidos. Mm. Que también la serie lo muestra de cómo esos Mad Men estaban centrados en solo explotar el consumo de una parte de la sociedad Es verdad, y de el consumo repente blanco. ellos mismos empiezan a ampliar ese capitalismo tardío a toda la sociedad estadounidense. Y es también en estos 60 y es muy curioso eso, el movimiento por los derechos civiles y la emancipación de los afroamericanos en Estados Unidos también llevó a que el capitalismo tardío ampliara su cuota Eso de es. mercado. Claro. A mí dije, es muy bueno, muy Eso inspirado es. Y luego está, obviamente, el personaje del futuro que es Peggy, Sí. ¿no? Peggy, lo hemos hablado antes, nunca encaja en los moldes de los 50, rechaza ese rol con un trauma bastante potente que tiene al final de la primera temporada, que Sí. no sé si desvelar o no. No, déjalo. No lo voy a desvelar, pero a Peggy le pasa algo, ¿no? Y ella se convierte en la primera mujer publicista de Sterling Cooper, ¿no? Y de ahí acaba teniendo una carrera meteórica. Peggy siempre va hacia arriba, siempre va hacia Y le adelante. intentan fichar a otras agencias O sea, y demás. es la nueva chica, ¿no? Es el Sí. nuevo modelo de mujer, es ella. Y es la que personaliza el movimiento de liberación de la mujer.
tanto a nivel económico, la idea de yo soy trabajadora, me realizo y avanzo, y a nivel feminista también, a través del trabajo, de ser una trabajadora, como también sexual, ¿no? De yo no busco necesariamente casarme pasado mañana, sino que priorizo otras cosas. Y al mismo tiempo, pues también se ve en la primera temporada cómo va que le den la píldora anticonceptiva y el médico le da como un sermón y ella rollo, ok, pero dame la píldora anticonceptiva. Y adopta en cierto sentido lógicas de los Mad Men en su emancipación, ¿sabes? Sí. Que es una emancipación masculina, entre comillas, ¿sabes? Por cómo se percibe ella, pues bebe alcohol, ¿sabes? Sí, Peggy es muy masculina. Por eso. Porque tiene que adaptarse a ese mundo de hombres. Claro, ese es el tema, claro. que la emancipación en esas esferas llegó por ahí. Pero de todas formas es verdad que todos estos personajes se enfrentan a este choque tarde o temprano. Todos tienen también esa contradicción interna, tienen que tomar decisiones sobre el camino que quieren seguir. Roger, por ejemplo, poco a poco se va adaptando, es decir, no deja de ser ese Mad Men clásico, pero como que acepta el empezar a ser un señor veterano y llegan otros que van a tomar tu relevo, ¿no? Y Don también tiene esa capacidad de adaptación, como decía Alba, pero eso no quiere decir que no tenga tendencias conservadoras. Por ejemplo, en la primera temporada él desprecia claramente a los hippies y se ve muy bien sobre cómo les mira esa mirada que tiene, no sé cómo se llama el actor ahora mismo, John Hamm, que mira así como y hace así, y levanta las cejas. Mientras que en la quinta temporada se junta ya con una mujer nueva, no, para no hacerle spoiler a Fernando. Ya sé quién es, vale, decir, pues, ya llegaba ahí. Esta es una chica moderna, de los 60, que le canta en su cumpleaños y le avergüenza, y en el fondo nos está diciendo que Don es un señor mucho más clásico que esta chica, y que esa diferencia se nota, ¿no? Joan, por ejemplo, también es un personaje muy interesante en este sentido, porque ella siempre está anclada en ese dilema de ser la Marilyn Monroe, de intentar pasar a ser una Jackie, replicar uno u otro de los roles de los 50. Ella no se mueve en el espacio de Peggy, de las nuevas mujeres, sino que lo que intenta es transicionar a otro, pero siempre te va a pesar el haber sido percibida como Marilyn, ¿no? Claro. E incluso Betty, la mujer, ese es lo que ha dicho Alba, es el personaje más anclado en el pasado, poco a poco va adaptándose, intenta ir a la universidad, pero no sé, el personaje de Betty, por mucho que lo intente, su pasado y su forma de ver el mundo siempre le van a tirar hacia atrás. También hablando del personaje de Joan, es muy interesante porque ella intenta moverse en ese mundo, esa lógica de los 50, no transicionar de un rol a otro, pero en el proceso acaba siendo la nueva mujer de los 60, acaba ganando cada vez más peso en la empresa, cada vez siendo más esa mujer de negocios, porque ella tiene visión, es una mujer inteligentísima. Entonces es interesante cómo casi sin quererlo también se va adaptando a los tiempos. Sí, totalmente. También aquí habría un debate muy chulo a tener, y es hasta qué punto esa incorporación de la mujer en este puesto de trabajo fue en parte para favorecer la ampliación de todo ese capitalismo tardío, porque la entrada de Peggy y de Joan, si os fijáis en la serie, les abren nuevos mercados y nuevas marcas con las que poder trabajar, nuevos enfoques, nuevas formas de vender los productos, ¿sabes? Como que no es una... O sea, es una emancipación dentro de ese sistema. De hecho, al principio es meramente pragmática, ¿no? Es como, tu visión me viene bien. Y entonces ya siempre, pues sea por ese pragmatismo, no necesariamente un ideal, acabas incorporando a Peggy. De hecho, Peggy entra porque da una frase inteligente cuando están explorando una campaña de pintalabios. Y entonces ella dice algo como muy punzante, ¿no? Y dicen, uy, esta tía mola, queremos tenerla de asesora. Y a partir de ahí, cómo se van abriendo esos espacios de que también tiene que haber voluntad por el otro lado, pero a veces es una voluntad muy pragmática. Claro. Sí, y a veces incluso que se ve que la propia agencia pasa de llevar productos de mujeres a llevar a empresas que empiezan a sacar líneas de productos para mujeres. Es decir, no es lo mismo que al principio venden medias y pintalabios, que eso, pues un hombre de esa época evidentemente no lo iba a usar. Luego ya acaban, porque de hecho cuando pasa lo de Lucky Strike y demás, quieren llevar una nueva línea de tabaco que van a sacar ya para mujeres, pero me recuerda un poco a lo de Diet Coke. Claro. Es como la línea de Coca-Cola que era ya mercado. Efectivamente. Pero ya no son... Pero ya empieza como las propias marcas se van dando cuenta que su público es más heterogéneo y empiezan a sacar líneas de producto ya enfocadas como a nichos, segmentos del mercado más específicos y no tanto que un producto sea solo para mujeres, o sea, como pintalabios, pues para mujeres, ya está. No, ahí se va... que es una serie que es la ampliación del modelo capitalista en Estados Unidos y la proyección al mundo. Eso es. Que a pesar de ser, de hecho, una serie muy existencialista y negativa en muchas cosas, Mad Men también lanza un mensaje muy claro, que es que el futuro y el cambio es lo que salvaba a Estados Unidos, ¿no? Que al final la única opción es mirar al futuro y que, de hecho,
en eso precisamente, en la adaptación al cambio, es el ADN estadounidense. Sí, ¿no? además lo podemos extrapolar también a la realidad internacional y a la geopolítica, porque una de las cosas que consolidaron a Estados Unidos como potencia fue su capacidad para innovar y mirar al futuro. Y aquí, por ejemplo, hay otra parte en la serie muy interesante, y es cuando aparecen los británicos, que aparece una firma de publicidad. Una agencia británica. Una agencia británica, y se ve muy bien ese choque de una Europa mucho más clásica, mucho más recta, mientras que la agencia estadounidense es mucho más alocada, mucho más flexible, no tiene miedo en romper moldes, en mirar a... Y está muy bien esa contraposición entre Europa, el viejo continente, y Estados Unidos, la innovación y el futuro, que es algo que, de nuevo, yo vuelvo a hacer ese revisionismo a la actualidad. Si os acordáis de los chats de Signal de G. Vance cuando se filtraron, sí, lo que él planteaba es esa Europa anticuada que siempre ha sido un lastre y que no es... ¿Sabes? Que no nos deja avanzar. Claro. Entonces, ahí también se sigue percibiendo, en parte de Estados Unidos, se percibe a Europa así. Aunque luego realmente en muchos términos sociales, hay muchos más avances y más modernidad en muchos países de Europa que en Estados Unidos. Claro, ahí el creativo, punto. el trabajador que es europeo, no sé de dónde es, pero que él dice, sí, yo soy homosexual. Sí. Entonces al Salvatore se queda choqueado en plan, este tío va diciendo aquí por la agencia que es homosexual y yo estoy aquí reprimidísimo, teniendo un matrimonio y todo. Sí. O sea que... Totalmente. Sí, y al final esto se ve en las series, y en ese momento se veía en Estados Unidos y a nivel internacional, tanto a nivel la competición, tanto a nivel de desarrollo económico y tecnológico con la Unión Soviética, ¿no? Uno de los momentos más importantes de esa década de los 60 fue la carrera espacial, que comienza con esa gran promesa de Kennedy, que también está ahí, de llevar al hombre a la Luna a finales de década, y fue una respuesta, en realidad, a los avances de la Unión Soviética, que en ese momento llevaba la delantera a Estados Sputnik, Unidos. Claro, o sea, ya habían lanzado ese primer satélite, y Kennedy, es verdad que no llegaría a verlo por lo que sea, Claro. pero el Apolo 11 pisó la Luna en el 69, que se ve está muy guay también como lo plasman en la serie, y fue un hito humano y tecnológico, y es una de las mayores victorias geopolíticas de Estados Unidos en el siglo. Es eso, ¿no? Y se ve muy bien eso, como incluso los más cínicos, como la hija de Don Draper, que Sally es otro personajazo, acaba sucumbiendo a toda ese fervor de innovación, pues para ser parte de la historia, de la grandeza de esa década momento, dorada ¿no? de Estados Unidos. Es un capítulo precioso de la Sí. última temporada de la llegada del hombre a la Luna. Y bueno, también por otro lado está el movimiento de los derechos civiles y el movimiento de la contracultura, que a pesar de toda la represión y la violencia termina ganando con la firma de Ley de Derechos Civiles, ¿no? En el fondo, un país que se dice adalid de la democracia y el mundo libre no puede permitirse discriminar de esa manera a parte de su población, ¿no? Y Mad Men refleja esto con la llegada de los trabajadores negros a la oficina, que son unos capítulos demenciales. Sí. Cómo les choca a todos tener que integrarlos. Hay un momento que Cooper, uno de los jefes de la empresa, dice que no quiere tener una secretaria negra que sea visible desde la entrada, porque a alguien le podría incomodar, y dices, madre mía. Incluso para los más progresistas, porque hay un momento que a mí me encanta, que es cuando Peggy acoge en su casa a una de las secretarias negras, porque hay unos disturbios en su barrio, entonces ella no puede volver a casa. Y entonces ella la coge, la ayuda, tal, pero tiene un gesto racista con ella, porque cuando le va a dejar dormir en el sofá, se lleva su bolso porque tiene miedo de que le robe. Y hay un momento en el que ella se da cuenta, la secretaria se da cuenta, y es profundamente incómodo y horrible, pero dices, claro, es que aquí está Claro, todavía la contradicción, ¿no? este racismo implícito y esta contradicción, a pesar de que los tiempos están cambiando, ¿no? Y bueno, no quiere decir que todos los cambios se hicieran de una forma drástica o que no quede mucho por hacer, pero la capacidad de crecer y avanzar y hacerlo profundizando en democracia, que es uno de esos valores geopolíticos más importantes para Estados Unidos, ese es el camino a seguir, y eso te lo muestra Mad Men. Y aquí, bueno, dado que Mad Men no deja de ser una serie sobre un mundo de la publicidad y los negocios, ¿de qué forma también se ve ese cambio de época en las oficinas, bueno, de la avenida Madison? Pues sobre todo en cómo el capitalismo siempre mira al futuro y se va adaptando. Y eso lo vemos en Mad Men, pero si repasamos Mad Men hasta la actualidad, está claro cómo siempre se va a adaptar el mercado a las necesidades para sobrevivir. Está muy bien con en la serie se ve con la introducción de técnicas novedosas, porque, por ejemplo, está esa figura de Salvatore al principio, que es el grafista, porque ahí los anuncios se dibujaban a mano. Claro, y ves, con carteles, claro, y todo, ¿no? la cartelería. Pero importante. a medida en la que avanzan las temporadas, la empresa empieza a crear un departamento de televisión. Ahí está ese personaje de la televisión, que es como, en fin. Y eso Mad Men lo enseña muy bien cuando, por ejemplo, enseña el hogar de Don Draper.
Si los hijos de Don están constantemente viendo la tele, les mandan a verla para no aguantarles, y los publicistas empiezan a ser conscientes del poder de los nuevos medios y rápidamente los incorporan. Y ya al final de la serie, casi toda la publicidad que plantea gira en torno a la tele. Y ese departamento que al principio parecía pues secundario, residual, acaba siendo la matriz. Y otro momento muy curioso está con los avances en la computación, porque ahí meten un ordenador IBM que o sea, en ese momento es muy divertido porque ocupa una sala entera. Sí. ¿Sabes cómo se quita la sala de los... Sí, se quita la sala de los creativos y se mete ahí el ordenador, que es también esa señal de te empieza a sustituir el miedo a... Sí. Y desplaza a esos redactores, y hay un personaje que es Ginsberg, un redactor, que entra en una especie de psicosis conspiranoica, y bueno, yo ahí no voy a seguir más porque la idea es esa máquina como manipula. También te muestran un poco esa idea del choque de la tecnología con una sociedad que era bastante conservadora, porque además viene de familia judía conservadora. Viene de ese personaje, es como un personaje muy de las últimas temporadas, es un personaje que nació en un campo de concentración, entonces te habla también de esos traumas. Y bueno, este capítulo del ordenador es buenísimo, es de la última temporada, porque nos adelanta la siguiente revolución que tendrá lugar en las décadas siguientes y que en Mad Men no se llegará a tratar, ¿no? Pero que sí que se dejan entrever. Podemos pensar en lo muchísimo que ha cambiado la publicidad desde que tenemos internet, que es algo que en 1969 estaba en construcción, porque el proyecto ARPANET, que era esta red de computadoras conectadas desarrollada por el gobierno de Estados Unidos, pues llegó a ser esa base de lo que hoy entendemos como la web, ¿no? Y esto sucede justo en los 60, ¿no? Esto se está desarrollando en este momento. Y en ese momento Silicon Valley era solo un proyecto lejano, pero que empezaría a despegar décadas después. Y en eso Mad Men también se adelanta, porque según van pasando las temporadas, el oeste, California, tiene cada vez más peso. La empresa abre una filial californiana porque entiende que tienen que estar en esa parte del país, porque es donde está la innovación, donde la publicidad hay que estar ahí presentes, ¿no? Y al principio de la temporada de la serie están muy concentrados en ese hub clásico de la costa este, que es Nueva York. Miran incluso más a Europa cuando se asocian con la empresa británica, pero luego la respuesta pasa a estar cada vez más en el oeste. Y luego aquí también, por volver al arquetipo de Don Draper como ese hombre hecho a sí mismo, héroe americano, Don Draper cada vez que tiene un meltdown va al oeste. Siempre va al oeste. Entonces esa idea del oeste como lugar donde huir, lugar al que mirar, también lo trata Mad Men. Y también es interesante ver cómo, aunque los formatos evolucionan, muchas veces ellos terminan tirando de la nostalgia, de los valores antiguos o clásicos para vender, ¿no? Hay cosas que no se venden desde un enfoque futurista. Por ejemplo, el carrusel se podría haber vendido de un enfoque futurista, que es lo que quieren los empresarios, pero lo que funciona es la nostalgia. Y a veces no. A veces la nostalgia no funciona y hay que hablar de los avances técnicos y del futuro. Entonces ahí también es muy interesante cómo en los propios productos también choca el pasado y el futuro y la idea de la nostalgia. ¿Tú quieres desarrollar tu hipótesis del cowboy? No, pero es que es lo que ha dicho Alba, es que Don Draper es el cowboy moderno. Si te fijas, es un hombre que crece en esa sociedad capitalista, pero que a veces incluso rechaza, hay momentos en los que rechaza el sistema al que él contribuye, como que le harta y busca el irse a un sitio, a una zona, que es el oeste, en el que las cosas están en ebullición, en el que todavía puedes aspirar a ser alguien nuevo. Y auténtico. Y auténtico, y encontrar una nueva salida, que es lo que Estados Unidos siempre ha planteado. En el oeste, en California, es donde Don puede ser Dick. Claro. Eso es. Entonces, pero porque al final, y esto tiene que ver con lo que hemos tocado muchas veces de los cowboys o el videojuego del Red Dead. O sea, la idea del cowboy es llegar a ser alguien siempre mirando hacia una región que todavía no está explorada. Y Don Draper siempre busca eso. Y si lo piensas, cuando llega un momento en que es súper top, cuando entra en la agencia más top, tiene una reunión con todos y está ahí, y de repente le da asco al sistema, se pone a mirar por la ventana a un avión, y es esa idea del cowboy que dice: no puedo estar aquí, esto no me gusta, y se pira. El tío se pira, deja la reunión en la que lleva soñando toda su vida y se va a descubrirse a sí mismo. Entonces, al final esa es la esencia de Estados Unidos, y esto va a ser muy giro así, pero Estados Unidos hoy en día está rechazando el sistema que ayudó a crear. El orden internacional liberal le está hartando y tiene la capacidad de mirar a un nuevo futuro y construirse a sí mismo. Y es que eso es el existencialismo y la esencia de todo ese país.
Y Don Draper al final representa eso, el espíritu del cowboy americano, del destino manifiesto y de me voy a buscar nuevas fronteras. Claro, el problema es cuando no tienes escapatoria, ¿no? Claro, aquí me he metido y yo aquí esa una fumada que, Claro, bueno, yo se me ha ido un estaba poquito pensando- la chapa de repente. Yo estaba pensando, digo, este porro no sube y Eduardo Saldaña de repente Bueno, marca aquí no diría aquí. 5 Este minutos. capítulo a mí me está molando muchísimo. Sí, Estamos sí, sí. aquí explorando los límites, queridos oyentes. Sí, Sí, y sí, tanto, que tengamos un ondas por esto es vergonzoso, pero bueno. Bueno, que me lo quiten ahora. Claro. Venga Maldonado y me lo quite, mis manos inertes. Además, tú vas a caballo, sale más rápido. Y tengo una pistola, porque Claro. tengo pinta de tener una pistolita pequeña. Claro. Hemos hablado de la sociedad de consumo, también del choque entre el pasado y el futuro, pero hay otro de los grandes temas que explora Mad Men, la serie, y es que es muy relevante la idea de la nostalgia. Cómo se aborda ese tema en la tele, y además es un tema muy presente, el Y de que la a Alba le nostalgia. gusta mucho. Sí. Bueno, Vamos es a que, decir claro, las cosas, Alba. Sí, me apasiona este tema, o sea, me apasiona. Yo la utopía y la nostalgia me apasionan las dos ideas. Vale, Mad Men es un comentario muy crítico sobre la nostalgia, la crítica de forma frontal, ¿no? Y lo hace además de una forma muy inteligente, porque para empezar no huye de lo bonitos que eran a nivel estético los años 60, ¿no? De hecho, la fotografía de la serie se recrea muchísimo de ello, es espectacular, el vestuario, los decorados, una maravilla, o sea, te traslada de forma clara a una época que es bonita, es muy guay Sí. verlo, ¿no? Pero eso es solo el envoltorio, porque el contraste es una trama que critica de forma abierta todos los males de la sociedad del momento, la desigualdad, el machismo, la violencia, el alcoholismo, las familias rotas. Mad Men deja muy claro desde el principio que no quiere glorificar los 60, sino abordarlos de forma crítica. Deja claro que las cosas están mejor ahora y que la sociedad estadounidense ha avanzado para bien. Y hay una declaración de intenciones que, de nuevo, momento central de la serie, el pitch del carrusel, de la máquina de fotos. Don Draper, cuando vende ese momento, sus primeras palabras es: la palabra nostalgia en griego significa literalmente el dolor de una herida antigua, una punzada en el corazón más poderosa que la memoria en sí misma. Él utiliza la nostalgia por esa familia idílica para vender un producto. Pero en ese mismo episodio, él vuelve a una casa vacía, a un ambiente roto, que se le escapa por los secretos que él mantiene. Y con eso ya te está contando Estados Unidos y te está criticando de forma clara la nostalgia, ¿no? Los protagonistas de Mad Men viven una trampa aspiracional por una nostalgia por algo que ni siquiera han vivido, que se supone que tendrían que estar viviendo, ¿no? Es verdad, claro. O que incluso cuando lo viven no es suficiente, no es lo suficientemente brillante. Entonces, cuando avanzan, lo hacen sufriendo su contexto. Joan sufre mucha violencia sexual a lo largo Sí, de sí. toda la temporada, de toda la serie. Peggy tiene sus propios traumas, Salvatore vive la homofobia, todos ellos avanzan, todos ellos mejoran porque miran al futuro, pero lo hacen sufriendo los momentos de los 60 que eran su contexto y que obviamente les dañaban como Es personas, como ¿no? atravesar unas zarzas, ¿no? Es como, bueno, sí, Eso avanzas, es. pero Sí. te vas a pinchar por en medio. Y además es muy significativo, que es uno de los motivos por los que decidimos hacer este capi, es muy significativo que Mad Men acabase justo antes de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, porque se crea un contexto de optimismo en Estados Unidos en el que se permiten mirar al pasado por encima del hombro. Desde ese optimismo de la etapa de Obama es más fácil mirar a los 60 de forma crítica, pero ahora que los tiempos son mucho más convulsos en Estados Unidos, ese pasado se glorifica. Sí. Y el futuro, o sea, el trumpismo mira al futuro apelando al pasado. Intentando volver hacia atrás, ¿Sabes? claro. Entonces, se nos denostan los avances en derechos sociales que vinieron tras la etapa de Mad Men y se nos ensalza el pasado conservador antes de que todo eso malo ocurriera, ¿no? Donald Trump promete volver a hacer América grande de nuevo, devolverla a la edad dorada que él identifica con los 50, con el principio de los 60, esa época de los Mad Men, que es una etapa que él vivió de niño como un niño rico, privilegiado. O sea, Donald Trump, en cierto sentido, es Pete Campbell, pero con menos humanidad. Porque Pete Campbell al final acaba siendo un poquito humano, pero es un Pete Campbell. Viene de una familia privilegiada, que creció económicamente bien, que no ha tenido ningún problema, que en su siempre vida. ha tenido un sustento económico para poder montar las empresas que ha quebrado. Donald Trump es esta generación, ¿no? Pero viendo Mad Men sabemos que eso es una promesa tramposa, porque ese retroceso no va a hacer a los estadounidenses más prósperos y felices, sino probablemente todo lo contrario. O tal vez solo lo hará para unos pocos y, si seguimos la lógica de las series, ni siquiera. Y al final es apelar a un momento que te sirvió para desarrollarte, pero no implica que fuera mejor.
Entonces es muy interesante que hoy en día esa época es la época a la que se quiere volver. Sí, incluso Donald Trump es un poco Don Draper en el sentido de que Don se caracteriza por siempre ir haciendo trampas. Y sabemos que la vida de Donald Trump está llena de trampas, de siempre ir evitando las quiebras, de ir engordando su personaje y demás. Y luego lo que hablábamos antes, con lo del anuncio del New York Times, Sí. Donald Draper en un momento dado, por un anuncio en el New York Times, intentando como hacer un rebranding, lo que sería hoy un rebranding de Cambiar ahí de la agencia, efectivamente, a pie cambiado. Y lo que hace Don es básicamente cambiar de tema, es decir, se estaba centrando todo el discurso público en lo mal que iba la agencia. Y para acallar eso y no poder luchar contra ese mensaje, lo que hace Don es ponerse a hablar de otra cosa. Entonces toda la comunicación pública se va sobre esa otra cosa, que al final es lo que ha acabado haciendo Trump de, oye, yo no quiero que habléis de mí, de lo mal que yo gestiono o hago las cosas, pues todos los días saco una cosa nueva sobre la que hablar y así vosotros habláis de lo que yo quiero que habléis. Claro, pero aquí además hay una cosa muy interesante y eso lo comentamos en el capítulo de La mente de Donald Trump, y es que Trump es un hijo del auge de la televisión en Estados Unidos. Claro. Es decir, Donald Trump sería esos jóvenes Mad Men de la época de la serie, de Don Draper. No sería el Don Draper como tal, o el Roger Starling. Sería No. el hijo de Don Claro, Draper. Sería Bobby Draper, Claro. sería Sally Draper, si quieres. No Sally porque Sally es un Sí, pero personaje diferente. generacionalmente. Pero él Pero sí, creció, pero son esos boomers realmente, claro, ¿no? y creció sabiendo utilizar los medios de masas y el marketing que establecieron durante los 60 toda la generación de Don Draper para sus fines empresariales y luego políticos. Y no entenderíamos nada de eso. O sea, Trump utiliza esa nostalgia del carrusel de Don Draper para la política. Tanto él como todos los círculos MAGA y la derecha radical actual. Claro, que a lo mejor en la época de Mad Men todavía quedaba circunscrita esa nostalgia al ámbito económico, es como vamos a vender estas vainas, pero Sí, claro, para la mí. evolución siguiente es directamente llevarlo a la Es lo política. que vemos ahora. Claro. Y por hacer también un poco de abogado del diablo, ¿qué nos dice esa popularidad de los valores conservadores del proyecto progresista? No sé si ha fracasado ese modelo estadounidense o ha llegado a un punto en el que se percibe completamente hipócrita y que por tanto pues volvamos a una cosa mucho más auténtica. Pues esto yo creo que es una crítica muy lícita contra esos modelos progresistas, contra esas élites demócratas, ¿no? Sobre todo porque ese progresismo, esos avances per se, bueno, sabemos que no son negativos, de hecho hace avanzar a la sociedad en derechos. El problema es cómo se han planteado, ¿no? Si beneficia solo a unas élites concretas, no es tan universal como parece. Claro. Y cuando hay gente que a nivel material, de medios materiales, siente que ha perdido, es natural que mire al pasado donde parecía vivir mejor. Y aquí lo hemos contado muchísimas veces en este podcast, pero está el caso de la globalización y los trabajadores del Tal cinturón cual. del óxido, ¿no? Si esos trabajadores blancos de clase trabajadora media, que tenían unas condiciones materiales con un mundo globalizado donde se quitaron esas fábricas, han perdido capacidad económica, son más pobres, están más desamparados, obviamente van a mirar a las décadas en las que no estaban así. Van a ser nostálgicos por pura necesidad, ¿no? Y aquí lo hemos mencionado antes con el ejemplo de las tradwives, por Sí. ejemplo, esto es interesantísimo. Ahora se ensalza mucho esta idea conservadora de que, bueno, las mujeres de vuelta al hogar, de vuelta a ser esa ama de casa clásica como algo aspiracional y deseable, ¿no? Y esto es interesante porque si la emancipación de la mujer, esa Peggy, ¿no? Es un trabajo en el que estás explotada, pues igual prefieres una vida ociosa siendo ama de casa, ¿no? El problema es que la respuesta se encuentra a través de mensajes ultraconservadores. O sea, ya no es buscar alternativas para tener más ocio, más libertad, donde el trabajo no ocupe tantas esferas de tu vida, lo cual es deseable, sino que quieres volver a ser una Betty Draper. Lo siento, pero Betty Draper está fatal. Nadie quiere volver a ser una Betty Draper. Pero Claro. el problema es que nos lo están vendiendo como ideal. Todos estos discursos conservadores que estamos viendo hoy en día también nos hablan de un fracaso de esa promesa progresista. ¿Por qué no se ha sabido llegar a esta gente? ¿Por qué no hemos conseguido que eso se vea como un modelo atractivo y que esas tesis conservadoras, ultraconservadoras, pues estén ganando terreno? Bueno, y que en Mad Men lo vemos, hay una promesa. Trabaja, esfuérzate y tal y cual, y conseguirás ser tal. Ahora, ¿qué promesa hay? Es que ese es el punto. O sea, ¿cuál es si haces esto, consigues esto? Eso ya no existe. Hay La gente dice, pues me vuelvo para atrás, donde sí había una Claro. promesa. Hay un personaje muy secundario, pero que creo que refleja bien esto y que podría ser extrapolado a los Clinton, que es el novio de Peggy, Ujú. que es un revolucionario hippie que lucha contra el sistema, Me encanta. pero le ves claramente que va a acabar comprando todo el marco para vivir cómodo. Y en realidad eso es la crítica que se le hace a la generación de Hillary Clinton y de todos estos que rompieron con los Mad Men y quisieron crear un Estados Unidos de nuevo, pero en realidad abrazaron todo el capitalismo tardío y toda esta idea del marketing y de la venta de un sueño.
Y ahora al final, esta derecha radical lo que te ofrece es ese mundo de A o B. Un mundo que no es tan complejo, en el que simplemente tienes que esforzarte y acabarás consiguiendo lo que quieres. Claro. Yo no te voy a vender la moto, y es lo que te dice Trump, dice, no te voy a rayar la cabeza con muchas cosas. No, aquí tú, ¿quieres triunfar? Ponte a Curra. currar, claro. Que es un poco teología de la prosperidad, de tú quieres vivir, trabaja, consigue dinero y tendrás éxito. No te voy a dar paguita, no sé qué, no sé cuánto. Y ese es, al final, lo que estamos viviendo, esa nostalgia, es lo que decía Alba, la reacción al fracaso de un proyecto que se sustentó sobre un sistema que explotaba el sueño, pero explotaba el sueño de los Mad Men y explotó posteriormente el sueño de todos esos hippies de los 70, que son los New Age, que te venden cursitos de No, y Esta también- intervención tuya engominado y con corbata Es impagable. me la voy a enmarcar No, y pero la voy a poner en bucle. Yo estaba en escuchando la- a Alba y estaba pensando, ¿sabes lo que merecía la pena? Un Mad Men de la etapa de los 80 y 90 Sí, para entender lo que fracasó. ¿Y sabes cuál es? El ala oeste. el ala oeste. El ala oeste es el Mad Men Y de por eso- la y- política, porque y por es- eso son nuestras dos series favoritas. vamos a hacer las paces Sí, sí, te después puede- de lo te- de te puedes ir ya, después del hippie ese de Siberia, no, pero Ahora la solo, peli- ahora solo falta que te veas, No, te pero- veas Twin Peaks y ya estaremos alineados La a tengo nivel ahora de... que Versus está- Zala, el hippie de Siberia. Bueno, Bueno, lo, la peli, lo he la pasado, peli. lo he pasado por alto. Jolín. pero que está muy bien porque son dos series muy complementarias, porque Sí. en realidad el ala oeste es toda la marketingización de la política con el turbocapitalismo de los 90. ¿no? Eso es, Claro, eso es. ya de haber ganado la Vaya Guerra Fría y capitulazo estar, este, tío. y estar Este destapado. capítulo a lo mejor lo escuchan 4 y el de la flauta, pero este capítulo está- Eso- Esperemos que puede lo hayáis ocurrir. pasado bien. Yo creo que la gente nota cuando nos lo pasamos bien, también ellos se lo pasan bien. Eso Sí, yo creo que lo notan, Está muy lo notan guapo. mucho. Pero bueno, sí, efectivamente ha sido hoy una fricada de episodio. Yo espero que os haya gustado, que te haya gustado a ti que nos escuchas. Muchísimas gracias, Alba Leiva. Gracias a vosotros. Pedazo de Espero que guión lo ha hayas hecho disfrutado. Alba, ¿eh? Pedazo de guión Sí, ha sí, hecho. Esto hay sí, que sí, sí. decirlo porque vamos. Y a usted, don Eduardo de Saldaña y Lisedas. Ahora me voy a comer un cochinillo Ala. cocido. Voy a comer mucha carne, mucho chuletón, que es lo que se lleva con el pelo engominado. ¿Tienes ahora una capea o algo así? No, no. Bueno, es San Isidro, me voy a ir a Es los verdad, toros. claro. Toros. A los toros, eso es, a las Oye, que- ventas. no. Claro. Pero bueno, nada, que muchísimas Voy a comprar gracias. unas cuantas empresas y quebrarlas. Claro. Y ya está. No hemos tenido rosquillas este año, rosquillas del santo. Pero bueno, ya ha Pero pasado. Esta nunca gente- hemos tenido rosquillas del santo en la oficina. Porque tú Ni eres- que fuera la tradición que hemos roto. Bueno, porque tú eres de vino de Jerez. Pero bueno, que muchísimas gracias. Gracias a ti también que nos escuchas, que espero que nos hayas visto porque hoy merecía Bueno, merecía fuertemente la pena No, vamos a ver- decir la verdad. Yo vernos. pensé que Fernando se iba a traer americana. Alba lo ha respetado un Yo poco. nunca Menos que no te has prometí eso. Yo digo, va a venir rollo Yo me he venido- Peggy con los labios rojos. Ya, me Me podía haber habéis pintado... traicionado No. malamente. Me podía haber pintado los labios de rojo, no me ha dado la vida, pero y también he pensado, y si me hago un maquillaje sesentero, no tengo la habilidad. O sea, no soy una persona mañosa con el maquillaje, me encantaría. Pero Ya. este es el vestido más setentero que tengo. O sea que, bueno. Muy Megan. Tenías que haberte hecho tu Vengo muy Megan hoy. Sí. Vengo muy Megan, que es un personaje increíble del que hemos hablado poco. Yo creo que con el Don Draper de AliExpress ha sido, vamos, AliExpress. más que Se me ha suficiente. afeitado un poco más la barba. Claro, no me ha dado claro, tiempo. sí, sí. Muchas cosas. ¿Te pareces más al de, ¿cómo se llama este? El de la peli del American Psycho. Estás ahí más cerca de ahí que de Don Draper. Pero bueno, que muchísimas gracias por vernos, por escucharnos en iVoox, en YouTube, en Apple, en Amazon. No sé qué tenemos la semana que viene o en los próximos días. Es que llevamos 2 capítulos de los hacemos porque nos da la gana. México y este han sido un poco pues, porque queremos. Sí. No, la semana que viene. Tenemos el que Tenemos hemos el hecho el directo. Hemos hecho el directo. Ah, entonces vale, saldrá vale, el vale. directo. Ya habrá sido el Creo. directo Es verdad. que a fecha de grabación de esto, a faltar una semana, habéis agotado las entradas. Sí. Sí. Es O sea, que no estoy mentalmente situado en el calendario de. No sé El martes que viene hacemos el directo no de sé Estación exactamente Podcast, que qué día inauguramos soy. el festival El día 20 iberoamericano el día del 20 de podcast, el mayo, 20. sí, y se estrena esa- Realpolitik. Y se estrena Realpolitik también. Vale. Y sale el jueves, O sea, saldrá esto el capítulo. la gente lo irá el día 22. El 22, Eso es. que ya habrán Vale, estrenado vale, Realpolitik, vale, vale. habrán petado la página de Podimo a base de la suscripción Hombre, y de las transacciones hombre, estas gratis de 30 Lo días. sabe Dios. Y estarán, porque además lo hacemos con Parenca, que son muy buena gente, y con Marina Enrique, que lo lleva. Y yo espero que lo disfruten. La semana que viene, entonces, vamos a estar en Zaragoza. Es verdad. Vamos a estar en Zaragoza en un directo. Es pequeñito, entonces no hay mucho. Pero hueco. ese capítulo es también una ida de olla muy chula. No, Todavía está no muy lo podemos bien. decir el tema. Yo creo que sí. Venga, dilo tú. Bueno, no vamos a decir nada. Vale.
pequeños adelantos, pero es que igual cambian cosas. Pero dale, cierra. Y sobre todo, y la semana siguiente está en la Feria del Libro. Sí. Que ese No, programa estamos- muy molongo. Muy Sí, molongo. quien no nos pueda ver en un día va a tener Claro, oportunidades. es verdad, entre mayo y junio vamos a hacer directos a punta pala, o sea que si no nos ves es porque no quieres. Pero bueno, que hasta aquí el episodio de Mad Men, muchísimas gracias por vernos, te esperamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.